Buenas noches. Iniciamos hoy un programa un poco triste porque no quedan representantes hispanohablantes en el VCT Login. Pero traigo una frase de las mías preparado para esto. La frase dice así, muy bonita, ¿eh? Prepararos, ¿eh? Está muy bonita. Algunos caminos hermosos no se pueden descubrir sin perderse. Y ojo con esto, ¿eh? Porque un poco es una metáfora de lo que está pasando con proyectos como Leviatán, ¿no? Creo que como siempre tenemos la esperanza de que pueden llegar hasta el final, pero no entendemos que al final lo importante es el camino. Ellos tienen un objetivo, que es ser los mejores del mundo. Esta vez no se ha conseguido, pero poco a poco pueden avanzar hacia ahí. Y bueno, aparte de las tonterías, Qué una bonito. parte que tampoco es muy feliz. No, pero espérate, porque en este programa también es el primer programa con Jay fuera de Cloud9. O sea, que venimos con Buah, noticias calentitas. Duro, ¿eh? Ha lo habido acabo de ver hace un comunicado de la Y eso momento. se organización. liqueó en su momento en el último universo Valorant. Sí, sí, se liqueó Universal Valorant, pero ya es oficial, ¿eh? Bueno, se liqueó. O se liqueó. Sí, no se liqueó, pero que lo comentamos aquí, vaya. O sea, no lo liqueamos O nosotros. sea, me llegas a decir hace 2 meses que Cloud9 sería el primer equipo en hacer cambios y que sería EA, te hubiese llamado El loco, te hubiese primer llamado cambio loco de la de... VCT Literal. es Jay, ¿eh? Es que es Es muy O loco. que, sea, Pero bueno, antes de empezar a hablar, que no he presentado, estamos aquí, como siempre, Aska, Borwin y yo. Y hoy vienen de invitados Narita, histórico, que ahora tiene que contar también noticias un suyas. clásico. El señor Intra, directo, de vuelta desde el VCT Loquín, que estuvieron ahí dándole cara a Handresip. Y el señor Sais, que lo tenemos por aquí abajo para meter un poquito de caña también a los equipos. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Muy buenas. Pues la verdad es que encantado de volver a estar aquí, tío. Y además, joder, que con el login en marcha y sabiendo que un equipo coreano está ahí en la playoff, pues muy contento, tío. Intra, te tienes que activar el micro en la cámara, que creo que lo tienes desactivado y no se te escucha. Ahí, ¿Puede ser? ahí se me escucha. Sí. Todo el mundo que se active el micro en las cámaras, si no, no se escucha. Ahí, ahí. ¿Se me escucha? Yo creo que sí, creo que ahora sí. Ok. O sea, a mí se me oye Eh, todo perfecto, ¿no? No hay sí, ningún... sí. Sí, a ti sí, a ti Vale, sí. vale. Sí, Hombre, sí, nada, sí. tú eres un profesional de la comunicación. Ya, yo Tenemos ya que a estoy Intra y a acostumbrado a Sais. esto. A Intra y a Sais le tenemos que ayudar un poquito. Sí, sí. A ver, si queréis, abrimos con un poquito de actualidad rápida, porque sí que quiero que Nara viene con nuevo escudo. Cuéntanos un poco, ¿no, Nara? Que tienes ahí medio merchandising de KPI en casa. Sí, a ver, medio. No, a ver, es simple, simplemente pues que yo he estado un tiempo, recordad que he estado un tiempo trabajando con Koi, colaborando con Koi, empezando con lo del Koi Streaming y luego, bueno, pues teníamos varios proyectos en mente, uno de ellos era lo de discutiendo tranquilamente y bueno, había muchas cosas que se estaba cociendo internamente que no lo puedo decir, eh, pero... ¿Cómo? em, ¿Leak? como que, claro, luego pues entre la fusión de Rogue y muchas cosas, muchas incertidumbres, muchas cosas inciertas de cara al futuro, pues no se sabía, no había nada claro y yo no podía estar a la espera. Mientras iba recibiendo varias ofertas y tal, y una de ellas fue con KPI, y cuando la verdad es que me senté a hablar con KPI y me enseñaron un poco lo que ellos tenían en mente de construir a partir del 2023 para adelante, me enamoró. O sea, a mí me encantó. Dije, joder, qué maravilla. ¿Se escucha doble? ¿Se me escucha doble? No, pero creo que era yo, ¿eh? Creo que era yo. Ah, vale. Una maravilla todo y dije, pa'lante, pa'lante, no me voy a pensar dos veces. Y digamos que, a ver, hay mucha gente que se cree que yo me he metido para no sé, algo relacionado a la parte deportiva y no es así. O sea, yo no tengo nada que ver con los esports concretamente. Yo me he metido como project manager, que viene a ser un poco lo que yo vine trabajando durante muchos años. Yo Pero nada, anteriormente es estuve... casualidad. Porque desde que has entrado a KPI, no paran de perder la Liga Española, ¿eh? Ya, O pues, No, sea, sí, quiero, ya, quiero ¿eh? destacar, quiero destacar que yo no tengo nada que ver. Que no tengo nada que ver. Yo no toco, de hecho, lo que es el esports, toda la estructura deportiva. Mi experiencia es ser como Project Manager barra CDO, que es lo que antiguamente pues, estuve trabajando en la empresa de Álvaro Morata y ahora aquí, ¿no? Pero vamos, que yo el apartado deportivo, pues sí que puedo opinar, sí que puedo ver, pero no, ni pincho ni corto ahí. Pero bueno, nada, aquí estamos bien y a ver si KPI de cara a lo que se viene y para los próximos años, pues seguimos creciendo y seguimos dando la nota a nivel nacional e internacional. Ya veremos. Se vienen cositas, ¿no? Se vienen cosas, se vienen cosas.
Lembo, no se te escucha. O está haciendo la del mimo, no sé. Míralo, míralo. Sí, Sí, a Lembo, por alguna razón. Vale, ahora, ¿no? Ahora, perdón. Ahora sí, ahora Ahora, sí. ahora. Nos estabas troleando, Vale, a ¿no? ver, Intra, Sais, hablar vosotros, a ver si se escucha bien. A Sais es al que no se le oye. Tenemos Dale a dos los, problemitas de dale a la mitad, los realización. settings, ¿sabes? Os dije que me vais a echar de menos el realizador, ¿eh? Os Ya, lo a dije. ver, Tienes en la web. esto sí, No, o Sais, sea, igual es que tienes seleccionado otro micrófono en la web, míralo. Ahora lo tengo bien. Es que este micro es un lío. ¿Ahora se me ve bien? Ahora bien, ¿no? Vamos, Vale, Sais, creo. vamos. Ahora Grande, perfecto, Sais. Sais. Ahora Vamos. perfecto. Bien, bien. Más vale Sais. tarde que nunca. Vamos Eso ya. es, eso es. Ay, ¿te Vamos. estabas escondiendo porque no querías que te preguntara sobre Z y los playoffs o qué? No, me puedes preguntar lo que quieras, Lembo. Es un libro A ver, abierto, ¿no? porque a mí me habéis robado muchos puntos, ¿sabes? Yo aposté por vosotros hasta el final. Apostaba por la entrada en playoff hasta el último día, tío. ¿Qué ha pasado? Ya, y yo, pero se nos complicó. Hombre, a ti, hombre. Solo faltaba, ¿no? Que tú no apuestas por vosotros. No, yo no confío. Pero bueno, va con rencor Lembo, ¿eh? Ya, Lembo Perdió. viene hoy a No, hacer no. daño, ¿eh? Sí. Yo no Perdió quiero las hacer ningún daño, posiciones. pero hablando de hacer daño, Intra, ¿qué tal el segundo mapa contra Handresip? ¿Cómo se suele hacer una agresiva Hostia, contra una E con el 11-11? Bro. No, voy a llorar en directo ahora. Me sigue doliendo. Cada vez que veo la repetición de las últimas 2-3 rondas. Tan cerca, Nah, pero tan yo- lejos, ¿eh? Es jodido. Es que esa ronda fue. Te digo una No, y cosa, encima- se merecía perder y en- Handresip, pero 100%, tío. Ya. O sea, se merecía perder ese partido de Handresip Sí. muchísimo, tío. Pero yo muchísimo, yo, ¿eh? yo lo pondría más como que nos merecíamos ganar nosotros que ellos perder. Porque si bien las ellos dos no cosas. estaban en su máxima exposición de Valorant, yo creo que nosotros tampoco estábamos jugando mal y tipo, si bien ellos cometieron muchos errores, yo creo que parte de saber ser buen equipo y parte de tener buena preparación es saber aprovechar esos errores, porque si el equipo enemigo hace muchas tonterías o cosas así, pero tu equipo no tiene la capacidad de responder ante eso, da un poco igual porque igual vas a perder. Así que yo hablo por mí, ¿verdad? Pero yo creo que tanto ellos jugaron bastante regular como nosotros jugamos muy, muy bien. Hasta Sí. cierto punto. Yo creo que, o sea, lo que se refieren muy evidentemente es que no que ellos se mereciesen perder por jugar mal, sino que en general se os dio mejor a vosotros que como equipo. Ah. Me dio un poco la misma sensación que el Furia Fnatic, ¿no? En plan, es como, vale, creo que Furia está jugando mejor, creo que Fnatic está sacando 20 rondas por mapa, porque Chronicle se hace 3, porque Derke se hace 3, Claro. porque Alfire se hace 3. Es vale, muy bien, tienes mejores jugadores, pero no estás jugando mejor como equipo, ni de broma. Y Claro. lo mismo me dio la misma la sensación con Thunder Thieves, ¿no? Que estaban, pues eso, sacando rondas por Sacando individualidades rondas. y porque tienen gente muy buena y que vosotros también teníais chavales con pegue, ¿eh? Y que también sacaron Sí. rondas, pero en general, pues, no sé, dio la sensación de que podíais haber cerrado y se os escapó por pequeños detalles. Sí, igual suele pasar ese tipo de cosas, sobre todo con chicos tan... no son novatos, pero sí como era su primera LAN a ese nivel, la presión les ganó, o sea, como digo, el primer mapa lo jugaron al 100%, digamos, de lo que podían dar. Si bien no es nuestra mejor versión de Lotus, o no fue, eh, al menos a nivel mental fue el 100% de lo que ellos tenían. Y luego para el segundo, y sobre todo, bueno, el tercero ya, no, ya es otra historia, ¿verdad? Pero en el segundo ya estaban muy desgastados mentalmente y se notaba a nivel de comunicaciones, sobre todo por la falta de experiencia que tienen, como que les absorbe mucho el crowd detrás, todo el ambiente, las luces. No, es un entorno al que no están acostumbrados, entonces, bueno, nos sirvió mucho este torneo para ver qué hacemos mal, ver qué podemos mejorar de cara a la liga. Y a pesar de haber perdido, yo creo que dimos muy buena cara y dentro de todo yo estoy bastante contento con nuestra performance dentro del Loki. No sé cómo lo Por ven cierto, ustedes. que por poner contexto, que hay gente que está preguntando y es verdad que hay mucha gente que por la cara pues no te conocerá.
pero el que está bajo nuestro Intra es analista de fútbol y ya además mucho tiempo ya siendo analista en equipos top y ya lleva un tiempo también en fútbol y ha estado en el VCT Locking con ellos y además viene para ayudarnos porque básicamente ha analizado todos los equipos y la gran mayoría de partidos del torneo, entonces nos podrá aportar mucho. Y sí, no es turco, ¿vale? Lo habéis acertado, es paraguayo, así que mira, Paraguay representándonos. Sí, sí. Sí. Y siempre que lo mencionan es como, ¿cómo llegaste ahí? Es la pregunta que todos me hacen ahí, ¿verdad? Como- Una larga historia, ¿no? Claro, happens. Por ejemplo, en el casteo español me acuerdo que creo que fue Nosfe el que dijo que era una historia debía ser una historia muy interesante y tal. Es como, sé, podía ser food como podía ser cualquier otro, simplemente pasó y ya no tiene mucha ciencia. Digamos, yo estaba buscando un equipo, ellos estaban buscando un analista y se dio en el timing justo nomás. Bueno, cositas que tenemos que hablar en el programa de hoy. Nos vamos a centrar mucho en el VCT Login. De hecho, el programa es un poco para ser previa de cara a lo que empieza mañana, que son las fases finales. Tenemos básicamente las semifinales entre DRX y Loud, semifinal también entre Fnatic y Navi, semifinal de MEA y la final que será el sábado 4 entre los ganadores de los dos partidos. También, aparte de analizar las semifinales, tenemos que hablar un poquito de lo que ha pasado, del partido de Leviatán, de cómo ha jugado Handelsip, de todo lo que ha sido estas últimas semifinales de grupo. Vamos a hablar fuera de VCT también de Jay. Se confirma que Jay está fuera de Cloud9. Hablaremos un poco de los motivos que han dado. Y en general esas son las cosas de actualidad que tenemos. También, si da tiempo al final, comentaremos un poquito sobre Rising, porque se ha jugado ya la primera parte de los playoffs. De hecho, UCAM ganó a Rebel, que lo estábamos hablando al principio. ¿Por dónde queréis empezar? Empezamos por lo de Jay, que es como lo de Yo más de empezaría por lo de última Jay, hora, tío, que es lo más candente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo también. Y Hombre. acaba de salir el video de Cloud9 también, para comentarlo. La verdad, sí, eso es lo que vamos a comentar. O sea, para poner en contexto a la gente, básicamente Cloud9 ya ha hecho oficial los cambios en el roster. Como sabéis, la semana pasada vino Anonymous, nos dijo que estaban valorando varios cambios, que un cambio posible era Jay, el más posible de hecho, que otro posible hubiera sido Vanity, pero bueno, finalmente el comunicado de Cloud9 es que se mantiene junto el core de 4, excepto Jay. Jay sale del equipo y los argumentos que dan, por no poner el vídeo entero, lo resumo básicamente, es que ellos ven que hay un problema de roles en el equipo, que aunque no es la mejor solución a corto plazo, porque a corto plazo con Jay en Liga seguramente hubieran tenido mejor resultado, consideran que es lo mejor para el largo plazo del equipo y que al final la manera más fácil de solucionar ese problema de roles era sacando a Jay. Esto es el argumento que da Cloud9. Ahora yo os pregunto a vosotros, ¿qué os parece esto? ¿Os convence o no? No. Yo no le No veo me ningún convence. sentido, tío. O sea, A mí realmente. tampoco. O sea, no es el primer equipo ni el último que tiene problemas de roles porque tienen a dos duelistas. O gente que viene de jugar duelista. Pero. Vamos a ser sinceros. Si te tienes que quedar a uno de los dos duelistas, Leaf o Jay, Ya. hay que Claro. decir, algo más hay que no han dicho. Porque. O sea, vale, hay un problema de roles. Solo uno de los dos puede jugar al duelista. ¿Quién elegimos? ¿Jay o Leaf? Leaf. Joder, tiene que haber algo más en la balanza. O sea, si ha caído de este lado. Es del lado raro. del Leaf, Es rarete. tiene que ser porque en otro lado la balanza no compensa. ¿Sabes? A ver, Por es más- complicado para mí porque solo- Leaf también solo es hay un dos pedazo opciones. jugador, pero, Claro. pero joder, Jai, tío, es que estamos hablando posiblemente de, Es que es Jai. de los mejores operadores del mundo. Aparte de No, que los te mejores rinde. jugadores del mundo. Sí, sí. Para mí es mejor. En todo 2022, o sea, en el 2022 fue el mejor jugador del mundo. Y 2021 también, Y prácticamente. 2021 Por rendimiento seguro. Pero que Totalmente. para No, mí solo hay dos 2021 posibles no. motivos, No, porque 2021 no. lo que está diciendo Hombre, a ver, porque Morgan, estaban para apps mí y tal. solo... Pero. Ah, no hagamos ahora un top de 2021, cabrón, que han pasado años. Centrándome en lo A ver, llegaron a final es de que os Master gusta siendo mucho el hacer un MVP. top. no Pero, sé. Lembo, Os ¿habéis, gusta habéis mucho leído- hacer un top. habéis Pero leído un el segundo, tweet de Jay Borwen. o no? Igual Ahora el tuit de vamos- Jai ahora vamos a ver- Ahora Ahora vamos a ver O sea, el tuit de Jay y me decís si es ironía o no, pero que quiero continuar un Sí. poco con lo que has dicho, porque Vale. has dicho, para mí tiene que haber algo más, porque si tienes que elegir entre Leaf y Jay, que es la conclusión que se saca de lo que dicen, porque problemas de roles solo puede haber ese, ¿no? Entre Leaf y Jay. Para mí solo hay dos posibles razones por las que elijas a Leaf. Una es, Jay se lleva mal con el resto del equipo, que ellos han dicho que no. Ellos han dicho en el vídeo que eso era la familia feliz, la casa de la pradera, que se llevan muy bien. O sea, literalmente dice, había muy buen ambiente en el equipo, eso ha dicho. Y el motivo número 2 que yo veo es económico. Te sale mucho más barato Leaf que Jay. Son los dos posibles motivos que veo. No sé cómo lo veis vosotros.
Si por uno de estos Pero- dos, o pero- por qué pero elegirías si no a Leaf. Es que Pero Cloud9 no pagó ya el buyout a Optic o estaba FA. No, antes? el buyout está pagado, pero los 60K que cobra al mes Claro. lo tienes Ah, que pagar claro. todos los meses. Claro. Igual, claro. pero una inversión para Es una animalada. dos torneos dos torneos de pretemporada con la millonada que le debió costar a Cloud9 me parece un poco... O sea, Ya. yo, ya que hiciste la inversión, comete una temporada, total, tenés un contrato de 4 años de seguridad. A ver, yo no sé cuánto No pagó Cloud9 por Jay, pero imagínate que ha pagado €500,000. ¿Qué te renta? Pagarle 60K al mes durante lo que queda de año, porque nadie te lo va a comprar probablemente. A ver, igual te pagan 100.000 o 200.000. Hombre, a pero mí es la como- parte donde me hace gracia es lo de hecho, lo pone en el propio tweet. Team coach definitely agreed with me being removed. O sea, es como. O sea, todos estaban de acuerdo de que era Jai quien tenía que pirarse. Es raro. Ahí estamos viendo el tuit de Jay, que antes os habéis reído, y yo os pregunto, porque claro, en la segunda parte del tuit pone, definitivamente los problemas del rol han sido la razón de mi partida. El team y coach estaban de acuerdo definitivamente para removerme a mí. ¿Creéis que lo de los problemas de rol es ironía o no? Yo creo a que mí sí, me dio la tío. impresión Yo de que que sé- sí. a yo mí creo me que dio la sí. impresión de que sí. Yo creo que es un sí. tweet súper sarcástico, Ah, o sea, literalmente sí, se nota un sí, sí, montón. sí. Yo creo Yo que lo que sí. creo- O sea, Se nota muchísimo. en serio, no, o sea, con lo que vale el jugador y con lo bueno que es, no se le da una oportunidad a nivel global, a nivel Claro. genérico del equipo, a readaptarse y a probar algunos cambios entre uno y otro. Bueno, tú ahora, tú. O sea, tío, o sea, en plan, esto ha sido un peine directo, tío. O sea, tiene que haber habido que le caiga mal Algo interno. internamente en el equipo o que ya no se acabe adaptando junto con los otros 4 y el coaching staff o algo por el estilo, porque si no, no tiene sentido. Ujú. O yo creo que económico, porque es que si no, no le dejas un restricted. ¿No? Pero O si sea, es si no económico, lo pero si es bencheas. económico, el problema, Cloud9 dentro del global sale perdiendo porque ya le pagó 2-3 meses, Ya. Sí, sí. suponiendo que son 60K, ya gastó 100 no sé cuánto, más el buyout, más lo que debió pagarle para que pueda salir ahora, porque supongo que tiene una cláusula de rescisión de que si te echan a la calle te tienen que pagar por indemnización. Seguramente. Entonces, Quiero, le, quiero, le- no le sé, sa- le tío. salía mucho más económicamente No, pero- rentable agarrar a otro y dejarlo en la banca, porque casi todos los contratos suelen tener cláusulas de bencheo y te ahorras dinero ahí, pero dejarle libre. Yo creo que lo de dejarle libre ha sido un mutuo acuerdo. En plan de, vale, nosotros no te pagamos lo que te falta y tú te buscas otro equipo rápido, ¿sabes? Yo Puede pienso- ser, ¿eh? Quiero Claro, pensar que ha sido claro, eso. claro. No creo que Cloud9 haya cometido ese error. Eso tiene más sentido, sí, sí. Porque Eso es tiene como más Jai quiere jugar, Cloud9 no quiere pagarle barbaridad. más tal. No sé, yo supongo, No yo sé. supongo que se habrá sido Yo un creo mutuo que es acuerdo. económico también, sinceramente. O sea, me huele raro. O sea, me huele raro. No creo que sea de roles ni nada. Allá y no lo quitas, tío. Le pones de soba y te lo va a hacer mejor que cualquier jugador de que piche. Yo creo que Sí, es un sí, sí. problema de la gente del equipo, tío. Piensa que Sí, Vanity yo es el también. IGL. Ya, también. No es conocido precisamente por ser un chaval muy Abierto. abierto. Es más el típico que echa mierda detrás tuya, ¿sabes? Es más el Claro. típico que tal. Estupendo. Entonces, o sea, la gente de ese equipo ya tiene fama mala de antes, del CS. Entonces, Jay se ha metido en un sitio que ya era un ambiente ya caldoso. ¿sabes? Ya era un ambiente que ya era raro de antes. Porque es así. Y ahora se ha metido. Mira, solo tienes que ver la respuesta de Crashes y esta peña que le está. ¿Sabes? O sea, solo hay que ver las respuestas de la gente del tweet, que es gente de Norteamérica que deben saber exactamente sabe. todo lo que ha pasado. Y las respuestas son mucho de apoyo hacia Jay, ¿sabes? Sí. Entonces, algo ha pasado por parte del equipo. Y yo además Sí, Jay ha mira, de puesto hecho, el Crashes típico- pone, "They el did you típico gif dirty, de head Mourinho, up, ¿no? brother. De si hablo tengo problemas, o sea. Ya. ¿Quién lo Sí, puso sí. eso? El Jai, respondiendo a Crash. Ah, Sí, la ha Ah, comentado ya. Crasis y la respuesta de Jay es el gif de Mourinho. O sea, que algo más debe haber detrás, tío. Y yo, sinceramente, creo que el tema económico, mira que en el programa anterior dije que no, pero hablándolo con alguna gente del sector y tal, el tema económico tiene que afectar 100% a esto. O sea, Claro. porque es como justo en el momento en el que Cloud9 está despidiendo mucho de sus equipos, están recortando, y la mayoría de organizaciones de NEA, de hecho, están con temas económicos delicados, justo en este momento te planteas hacer cambios en el equipo, y casualmente, el que peinas es el jugador más caro. Hombre, casualidad no creo que sea, la verdad. A ver, tal y como lo ha puesto en el tweet, realmente es eso. Es que pone que los roles definitivamente eran el problema, en plan irónico. Y luego pone, Claro. irónico, o sea, y luego vuelve a poner, y el equipo y el coach, irónicamente, también
han coincidido en que debía ser yo el que se fuera. Es como, claramente está diciendo que Que no era eso. Lo no que era más eso, me parece o sea, curioso, Claro. porque estoy bajando así leyendo y tal, es que son Claro. los de NRG son los que más se mojan, entre comillas, ¿no? En plan, Y son los uno, más por ejemplo, colegas. uno, por ejemplo, le dice they did you dirty. De hecho, otro le dice esto es un disrespect, espero que te vaya bien. Sí, ese fue ¿sabes? lo de Chet, sí, sí. Son los de NRG los que se están mojando un poquito A ver, más. De es decir, que el FNS ha cambio- puesto han Goodbye sido unos Ardis. hijos de puta, tío. No te hagas caso, ven con nosotros, ¿no? Pero escúchame, el cambio de jugar con el roster de NRG a jugar con el roster de Cloud9 ha tenido que ser un salto para Jay, porque tú ves a los de NRG, incluso en este torneo, cómo reaccionan cuando están perdiendo un mapa, cuando han perdido una ronda. O sea, los ves los serios que son como equipo y los comparas con Cloud9, que parece que están de vacaciones mientras están metiendo una paliza. Y yo entiendo que Jay a lo mejor no se esperaba este salto tan grande de actitud de equipo, ¿no? De uno a otro. Sí. Ujú. Igualmente yo creo Yo- que si son jugadores que ya tienen un bagaje de otros juegos como el CS y vienen prácticamente de la misma camada, digamos, de comunidad, yo creo que Jay, si estuvo en esa época, supongo que conoce las personalidades de la gente con la que hizo el proyecto y no creo que haya aceptado un contrato en un momento tan importante y supongo que Cloud9 no era el único equipo interesado sin mirar, che, pero ¿quiénes son tus jugadores? O sea, yo no creo que Jay, siendo la personalidad que es, prefiero a no personalidad no, a la referencia que es, firme un contrato a ciegas, digamos, sin saber a qué se está metiendo. Yo pienso eso, o sea, puede ser, pero me parecería muy raro. Os hago una pregunta, porque claro, una de las cosas importantes también del tuit de Jay es que deja claro que es agente libre, no hay ningún tipo de cláusula, Claro. puede fichar por quien Mm. quiera. Entonces, claro, yo abro el debate, uno de los mejores jugadores del mundo está libre, ¿dónde puede ir Jay ahora mismo? Todas las puertas abiertas ahora mismo. Buah, ¿eh? aparentemente a NRG, brother. A ver, yo No, creo, yo no, creo no. que es complicado porque yo creo que todos los entrenadores, clubes, directores, todo, primero van a querer saber lo que ha pasado. Porque tú eres director deportivo y no vas a Totalmente. pagarle el salario que le quieres pagar porque al igual el tío es un tóxico de la hostia y no lo sabemos, ¿sabes? Lo han hecho por eso, Claro. en plan, no sabemos el porqué. Entonces, yo si soy el dueño de un equipo, director, coach o lo que sea, primero pregunto, en plan, de feedback, en plan, ¿por qué lo habéis echado? ¿Sabes? Y depende de eso ya te lo planteas. Es que no sé, a mí algo que no me cuaja. En O el sea, chat suena Heretic, ¿eh? Ojo, No. Y coño, En el chat suena Heretic, ¿eh? Ey, Pero yo no creo al que venga a mismo Europa. tiempo, Imposible, tío, imposible. ¿no crees que casi todos los equipos realmente sí, que lo de la Locking ha sido como el entrante? Pero casi todos los equipos, tío, tienen como su roster formado y su proyecto formado. Entonces, ya. Es que un es poco eso. difícil de Hay gente, encajar. por ejemplo, que la un gente está equipo ahora diciendo venga NRG. y solo con haber catado este entrante ya están decidiendo hacer cambios de alineación porque tenemos a Jai disponible, también me parecería un poquito feo para lo que Ya. es el proyecto de cada uno. Pero es que habéis dicho, por ejemplo, el ejemplo de NRG, y yo, Yo si creo que fuera no. NRG con el torneo que he hecho, no haría cambios ni de coña. O sea, No, para mí no. he hecho un buen Ya. torneo. ¿Qué coño que tienes a Ardis? O sea, que tampoco. No, tienes a ya Joserito, además, tienes a claro, Ardis, claro. O sea, Que es ¿sabes? bueno Es muy Ardis. bueno. A ver. Es muy O sea, bueno. Pero por eso te no digo. vas a cambiar un 1 por un 100, va a cambiar un 90 por un Ya. 99. Tampoco es Claro. Sí. el cambio. Y aparte la personalidad el tipo de jugador de Ardis te permite ser un poco más expansivo a la hora de Sí. desarrollar el equipo porque un jugador como Jay te obliga a desarrollar el juego para él. Sin embargo, Ardis no. Y por eso FPX funcionó tan bien con las piezas que tenía. Porque si ellos tenían un Cinet o un Jay, FPX no iba a llegar a lo que llegó, para mí. Por el estilo Y que para tienen esos mí el jugadores. rollo Bueno, también con Zenit ya es es que más discutible, ¿no? si Cloud9 quisiera hacer eso y dijera, venga, quiero a Ardis y hacemos ese trueque y tal, tendría que pagar. Y a día de hoy, la info que yo tengo es que Cloud9 no puede gastar un solo euro más. O sea, la Oh. info que a mí me llega de allí es que los inversores de Cloud9 han cortado el grifo, han dicho no vamos a gastar más dinero en proyectos deportivos y ahora mismo Cloud9 no va a poder pagar por un traspaso. Entonces, Bueno, van a se fichar a queda un en una chaval- situación muy chunga. Ah, Van a fichar a un no, jugador de pero- Degard de relleno. Claro, Puede ser. exactamente. Pero, a ver, de relleno. No, Relleno. A ver, cuidado que son muy O sea, buenos también, a ¿sabes? ver, es que- Te fichas al o sea, Trent, cabrón. Ya me No, entiendes. no, o sea, vas no, a dejar a no, Liz no de jokes. duelista y vas a dejar a Liz de duelista, vas a formar los roles en plan que cada uno pille el rol que quiera
Y el que quede libre, pues te vas al tier 2 y te llevas un tío. Pero, a ver, yo creo que para más. Cloud9, o sea, quitando el hecho de que va a perder pasta con esto, porque está perdiendo Sí. pasta. O sea, está perdiendo pasta. Has comprado un jugador que dentro de 3 meses lo vas a tener que echar y aún encima gratis. O sea, es como no sense. Pero a nivel deportivo no me parece tan malo. O sea, es como, vale, tienes a Ardis, o sea, a Jay, pero lo estás poniendo en Sage. Estás forzando a jugar a un Chamber en Lotus, que a lo mejor podrías no jugar y podrías tener una composición más óptima, ¿no? Que veremos cuál es la composición óptima en Lotus, pero tal. No sé, es como que lo estás poniendo en roles que tampoco son los suyos. O sea, juega Sage en Pearl, no es lo óptimo. Que lo podrían poner en Jet, pero no, o sea, no. Es como si no le vas a sacar todo el partido, si no lo vas a poner en Jet en casi todos los mapas, pues sin más. O sea, ¿Pero por qué yo no qué lo sé. hacen? Como ¿Pero por qué Claro, no lo hacen? Yo si no no lo sé. en el equipo, claro, o sea, juego por él en todos los mapas. O sea, literal, me- o sea, aunque tengas que jugar doble duelista, me suda los cojones. Pero Pilla es que Jet, de ya está. hecho, pero es que de hecho tú ves el roster de Cloud9 y por los nombres que tienen, Hmm. es que la mejor forma de llegar a la cima es si juegas alrededor de Jay. Porque si juegas alrededor del Leaf con Cypher no vas a ganar a nadie. Es Claro. realista. A ver, No si vas a juegas ganar a nadie. con Leaf en Jet tan bueno, pero es como, no sé. Ya, pero Claro, pero teniendo a Ya Jay. no tienes a Jay, claro. Ya no Claro, tienes a Jay, tal. O sea, ¿para qué vas a intentar. Sí, sí, sí. Es que Totalmente. no entiendo. O sea, ¿para qué quieres jugar con Jay en Sage, en Pearl, cuando todos los Jets están jugando Jet? O sea, ¿para qué le vas.? Y es un mapa que lo opera Pero- fuerte. Sí, sí, sí. ¿Para qué vas También a jugar? recordar Claro, que claro. cuando jugó contra PRX, creo que fue, colocaron a Celsius de duelista y Jay fue quien se adaptó pues, con Chamber, Sage, mientras que Leaf seguía stiqueando Centinela, ¿sabes? O sea, no, la intención no es colocar de duelista o de entry a Leaf o entre Leaf y Jay, porque en ese partido, si mal no recuerdo, lo jugó Celsius. Pero porque Leaf solo juega Jet, o sea, no puede jugar Race, por ejemplo. Bueno, no puede jugar. Claro, pero ese igual lo es puede el jugar. rollo. Que antes Pero es también que lo han eso, dicho de tío, Celsius. a mí eso, tío, de verdad, o sea, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. O sea, es como que, tío, si eres duelista, si tienes ADN de duelista, yo entiendo que a lo mejor, o sea, evidentemente, mecánicamente Jet y Race no es lo mismo, pero, tío, eres jugador profesional, cabrón. Entrena la herramienta, tío. O sea, A ver, que es bueno con Race, pero supongo que consideran que Celsius es mejor, ¿sabes? No sé. Es como. Bueno, No sé. Celsius ahora, Si estamos con así, Raze tampoco sí. flipan, ¿sabes? O sea, claro, también, Sí, no sé. exacto. que, O sea, claro, que sí. si Jay se pone a aprenderla, tío, en 2 o 3 meses la puede jugar igual. Que mejor. eso es. Puede Sí, ser, estamos puede ser. hablando aquí de que no, pero entonces, si Celsius es un poco. Ahí ya estamos entrando en el detalle de. Vale, entonces estamos hablando de que existe capacidad de adaptación por rol y que uno switche a otra cosa independientemente de que tenga un ADN de X tipo. Hostia, pero entonces Ya. el motivo de no, es que no me encaja por rol. ¿qué No, coño no, Y no, quieres decir? justamente, sí, justamente nadie por defiende eso es eso. que parece ironía lo del Claro, tweet. O sea, claro, Nadie defiende eso. O sea, Lo que quiero decir es justamente que por eso. a nivel deportivo no creo que sea tan catastrófico como Cloud9 para Cloud9 porque sigues teniendo a Leaf, puedes meter a un muy buen jugador de Guard de manera pues eso, totalmente gratuita. Así que dentro de lo malo tampoco están tan mal, ¿sabes? O sea, A ver, el coach ha quedado como A ver, la mierda con sí, esto. eso sí. La O verdad sea, que yo le sí. digo al coach, toma las llaves de mi equipo, haz lo que quieras. El coach me pide, fichamos a Jay por no sé cuántos cientos de miles de euros. También te Y a digo, los, y a los 3 meses me viene el coach y me dice, no puedo tener ahí este equipo. No puedo hacer que el equipo funcione con el mejor jugador del mundo. Yo como, Que es como pedir a director Messi, deportivo le digo, ¿tú coach eres tonto o qué te pasa? Es como si me dices que con Yo- Messi, yo- no puedes jugar bien. igual, pero igual Sí, sí. A Jay no lo fichó el coach. Igual ya estaba fichado, ¿sabes? En plan, de Cloud9 dijo, Sí, "Va, sí, podemos el coach fichar- llegó después. fichar, El coach fichar, llegó después. podemos fichar a este pavo, vamos a ficharlo ya y ya luego el coach que se apañe como quiera, ¿sabes? Pero que Nosotros da hemos- igual, tío. Que Me te han lo dado a dices Jay, malo. Aska. Que te han dado a Claro. Jay y Sí, estás sí, haciendo sí. cambio 2 meses después. Yo no Algo muy digo que mal no. has hecho, tío. Me lo Yo dices como si te siento. dan a Boncar fichado, te están dando a Jay. Y además, yo te digo, Ya lo sé, ya lo sé. El Porque argumento puede haber, cuál es. puede haber problemas O sea, de que el el argumento jugador no del Coach- encaja, ¿sabes? En plan, no Ya, encaja ya, no a pero nivel que de el roles, argumento- sino a nivel lo que comentábamos, de que los tíos están de jajas y Jay es serio, ¿sabes? Pero que yo creo que el argumento que puede dar el Coach, que de hecho el que da en el vídeo, es como no encajan los roles, tal, no sé qué, que yo saco entre líneas, no quiero jugar para Jay, ¿no? Pero es como, tío, si entras en un equipo donde está Jay, sabes perfectamente que vas a tener que jugar para él. O sea, no te puede pillar de sorpresa ahora a 20 días de la competición. Claro, pero- O sea, ¿qué esperabas? ¿Que vas a tener a Jay y va a jugar Jay Para como uno para más? Pero Chepa. que, vamos a ver, imagínate que a ti te han dado a Jay ya, ¿vale? Porque tú ya lo tienes. Y tienes otros 4 jugadores, y es más fácil cambiar a Jay o cambiar a los otros 4 jugadores. Porque te digo yo que con Celsius, Vanity, Leaf y Shepa no vas a poder jugar para Jeff. Para Jay de ninguna de las maneras. Ya. En plan, no vas a poder, es imposible. Pues entonces la Celsius- cagada es haber formado ese roster teniendo a Jay. Claro. ya, tío. A ver, pero Claro. una cosa, Claro, porque Claro, tampoco, pero a lo mejor.
una cosa que es muy importante es que los partidos de Cloud9 tampoco han jugado para Jay. O sea, no lo han probado tampoco en oficial. Es que ese es el punto. Por eso O sea, es que no rinden, justamente. Claro, o sea, no han jugado para. Si me dijeras, han probado de jugar para Jay y Jay no ha rendido, el equipo no ha funcionado, te lo compro, pero es que han venido con un planteamiento donde Jay está jugando off-roll, donde tienes a Leaf, que es un tío que con la Jet era un descerebrado que iba para adelante, lo tienes con Cypher, Dios sabe cómo, o sea, ¿sabes? O sea, tienes un equipo que no. O sea, obviamente hay un problema Es de que- roles, pero Sí, tampoco sí, hay tan- un problema o sea, completamente. O sea, mira, de hecho, estoy Claro. así mirando por encima en el VLR lo que hicieron contra TRX. Y mira, en Haven, en el segundo mapa en Haven, Leaf estaba jugando Cypher. Y en el tercer mapa has colocado a Leaf como Smoker con Viper. Claro, es que es una fumada de porros increíble. Mm. Y en Pearl jugó Jai con Sage. Y en Icebox juega Celsius con Sage. O sea, ¿de quién es el problema? Es que, pero es que él- es que lo- Una cosa Sí. importante. A ver. Tengo que poner un tweet. A ver. Tengo que poner un tweet en pantalla. Te lo paso, Juanes. Esta es la agente de Yai, ¿vale? O sea, esta persona que vais a ver ahora en pantalla. ¿El agente o la Es el- gente? La agente, ¿no? la el agente, agente, el vale, agente. vale. No, perdón, el agente. Creo que, Ah, ok, creo que ok. es hombre. Pero vamos, da igual, no Givenchy. influye. El rollo es quien lleva a Jay y quien lleva sus contratos y tal. Mirar su último tweet. Acabo de pasar el Twitter por ahí, a ver si lo podemos poner, Juanes. Último tweet A ver. de la agencia de representación de Jay. Ah. Pone literalmente Roll Issues y una carita de duda. Ojo. ¿En serio? Sin más, no sé. Hubiese por sido cierto, más. Con lo que deciste di. del equipo, de que por qué se formó así, o sea, no es que se formase así, es que el equipo ya estaba. O sea, es el equipo que tenía Cloud9. Solo no metía a Celsius. No hay más. Hmm. Así que no sé. No, yo- no, pero que si lo está diciendo ya la propia agencia de representación, está claro Sí, que lo de sí. los Claro, planes de claro. roles No, no, es una o sea, excusa Están tremenda. todos tirando de ironía, tío, para Pero no, me para parece- no sí, tirar sí, la sí. no, lengua, tío. seguro que no es el main issue, eso ya es seguro, porque es lo Ah, que sí, hablamos. pues, De alguna manera ya, lo puedes encajar. Porque Me lo puedes, parece que- increíble, se puede jugar Jet en todos es los que el- mapas, si es necesario. No, pero ni Ya. siquiera eso, porque pienso, o sea, no sé si concuerdan conmigo, viendo cómo de serio es Jay y cómo en serio se toma su trabajo como pro player, me van a decir que si le decís, tenés que aprender este rol, no te va a aprender en 2 meses, no sé, me parece un Claramente. poco raro. Claro. Aparte, tuviste, ¿cuánto? 4 o 5 meses de pretemporada, no sé, 3, ponerle, por poner mucho, porque Cloud9 fue de los primeros en anunciar roster, o de los primeros liqueados, entonces ellos ya tenían el proyecto formado. Me va a decir que en todo este tiempo no te diste cuenta que tenías problemas y que te fuiste a la Red Bull y que te fuiste al Lock-in sin todavía estar seguro de que tenías problemas de roles y ahora que te comiste una paliza, milagrosamente te diste cuenta, no tiene sentido para mí. O sea, evidentemente no es eso, o por lo Bueno. menos no es lo principal. Conclusión, vamos a cerrar el tema. Última ronda para decir, ¿qué haríais vosotros si fuerais Cloud9? ¿A quién meteríais o quién probaríais? Porque van a ser tryout. Y ¿dónde creéis que debería acabar Jay dentro de esta liga? Mm, ¿Alguien quiere mojarse? A ver, yo como jefe, la persona que ha fichado ya y lo he hecho. O sea, me ha hecho perder medio millón de euros. O sea, no, lo digo. O más, Sí, más, sí, claramente es que más. tiene razón. Me ha hecho Sí, perder, sí, me ha sí, hecho sí, perder es más que de es cierto, medio es que millón es de cierto. dólares en 3 meses. O sea, esa persona es el terrorismo de los equipos. O sea, literalmente esa persona fuera de mi empresa. O sea, Y lo peor es que no te los ha quitado para quedárselos. Él se los ha pasado a cualquier otro club, ¿sabes? Es como, bueno, pues, Claro. vamos, Le ha hecho ganar jefe, a Optic, tú. jefe, tengo una opción Claro, muy buena. claro. Te voy a hacer perder medio millón de euros y a los 3 meses lo dejamos ir gratis. Perfecto. Aparte de los Perfecto. despidos de Borwen, Pues así Sais, quisieras. por ejemplo, ¿qué jugador crees que puede sustituir a Jay dentro de Cloud9? Que pueda sustituir a Jay. A ver, no sé, yo metía a un Marvet, a lo mejor un Trent, alguien así, yo creo, ¿no? Que esté ahora jugando sin equipo en el Tier 2. Yo creo que sería lo mejor. Vale, o sea, Yo Trent no pega, Chepa. pero para mí el problema es que hay jugadores muy buenos, pero que ya están fichados y que tampoco estoy seguro si sustituir a Jay es lo que está buscando Cloud9, porque No, ¿cómo sustituís al mejor jugador del mundo? No se puede, no Pero, se puede, no, simplemente o sea, no se puede.
no lo sustituyes, buscas a una No, persona que claro, cumple otro rol. Exacto. Pones Claro, a Leaf, exacto. pones a Claro, Leaf Claro, lo en que el tienen rol que que hacer es estaba buscar teniendo Jay. un rol concreto, ¿no? Claro, o sea, van a un buscar otro centinela. Si rol, buscan eso un centinela, 100%. pues nada, a ver la cartera de centinelas que Mm, hay, Se básicamente. va a Por ej- quedar con Leaf como duelista y va a meter a otro jugador en cualquier otro Va a meter rol. un Sí, centinela, un Es jugador de decir, Cypher y Killjoy lo seguro. más probable es que mm, busquen el mejor jugador un, posible en cualquier otro rol y se adapten al resto del equipo. un A net. eso. A Un ver, net. si mete un Net que Marvel, para mí está. también se compensa mucho. Un Trent, un Marvel, un Net, sí, cualquiera. Un, Tren Vale, Marvel, sí, para o mí, sea. un Bueno, net le vendría de lujo a ellos. Por roles, sobre todo, que es lo que supuestamente pero el Net tienen está jugando problemas. duelista ahora, ¿no? Net, No no. sé. No. Sentinela. Ah, bueno. O estaba jugando Sentinela, no Sí. le perdí un poco la pista, pero No, era sí, está Sentinela y jugando Killjoy y Viper. Killjoy, perdón. Se Killjoy me ha ido a Viper, mí la claro. olla. Entonces, metes a Net, que es bueno, se adapta y te va a permitir jugar en torno a otro jugador y le dejas al duelista a Leaf. Sí, Posible. no te ves Bueno, otra, ¿no? viendo un poco que por ahí van los tiros, vamos a cerrar ya el tema de Jay. Cerramos aquí esta sesión y seguiremos informando a ver si vemos dónde acaba o dónde acaba esta historia también para Cloud9, que ahora mismo no tiene quinto jugador, tiene que hacer tryout a unas 2 semanas de la liga. Perfecto. Abrimos VCT, que era lo que nos vamos a centrar el programa de hoy. Y vamos a empezar, yo creo que por las cosas que ya han pasado en el locking, ¿no? O sea, vamos a comentar los partidos que ya hemos visto y el rendimiento un poco de los equipos. Sobre todo porque ya hablamos del primer grupo, porque hemos tenido programa, pero del segundo grupo hemos podido hablar un poquito menos, ¿no? Básicamente, en el bracket de abajo, los equipos que finalmente se han clasificado son Navi y Fnatic. Se quedan por el camino Leviathan, Huntership, equipos como Vitality, Football y Furia. Os quiero preguntar de este bracket, ¿cuál ha sido vuestra, bueno, más que mayor sorpresa? Porque de Liquid ya hablamos la otra vez. Un poco, ¿qué opináis de esos partidos entre Leviathan y Navi y Huntership y Fnatic, que fueron los últimos, ¿no? ¿Qué os pareció, por ejemplo, la eliminación de Leviathan? Venga, alguien se anima, entra. Empieza tú, Sí, ya que no estamos hablando de fútbol. a ver. No sé si pudiste ver el partido de Leviathan y Navi porque estabas Sí, viajando. lo vi. Sí, lo vi. ¿Qué crees que le pudo pasar a Leviathan para perder ese partido, no? A ciencia cierta no lo sé, pero viendo cómo estaban jugando y viendo, o sea, sabiendo cómo es Leviathan, cómo juega Leviathan, yo estoy seguro que estaban muy desconectados ese día. O sea, esos son días que entras desconectado al servidor y por alguna razón u otra no terminó saliendo absolutamente nada de lo que estaban proponiendo. Y creo que tipo, se esforzaron tanto en remar el Ascent que luego para el Fracture ya estaban totalmente out y se nota por cómo se movían, por cómo respondían. Si bien no jugaron mal, tipo el resultado no refleja el performance individual de los jugadores para mí, porque claro, perdés la ronda pero descontaste 4, perdés la ronda pero fue un clutch, tipo, no fueron así rondas súper paliza para mí. Entonces, yo creo que lo que probablemente les haya pasado fue un factor de mental, un factor de que no lograron encontrarse y se vieron bastante superados en su mapa. Entonces, para el mapa rival ya estaban como más fuera mentalmente y no se coordinaban en prácticamente nada de lo que hacían. Y eso les afectó a la hora de los repicks, a la hora de los retakes, de los ejecutes, etc. Entonces, eso es lo que yo pude ver más o menos, porque tampoco vi el partido completo. Vi las últimas partes del Fracture y las últimas partes del Ascent, sobre todo lo que vi. Yo del primer mapa, porque la gente está diciendo, fueron 2 palizas, tal, no sé qué. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el primer mapa no es una paliza. De hecho, el primer mapa, si recordáis, empieza Leviathan ganando 6-3 en el primer bando. Y es cuando viene la ronda de Shao, que se hace el Ace, que te cambia completamente. Y la ronda de Nosware, que creo que es una ronda muy clave para el partido, porque si Nosware gana el 1 contra 1 que tenía desde larga, que es cuando usó la ulti y tal, se hubiera puesto Leviathan con 7-3 y se iba Navi a la Eco. O sea, con un mapa súper favorable. En cambio, se pusieron al final 6-5 con economía y luego Shao se hizo la ronda esa. O sea, yo creo que también hay veces que hay rondas concretas de un partido que cambian muchísimos resultados porque el primer mapa para mí se lo puede llevar Leviathan. El Fracture sí que es una paliza y ahí podemos ahora hablar mil cosas o lo que sea, pero el primer mapa no lo gana Leviathan también porque Navi salva 2 rondas muy clave en ese primer bando. Es la sensación que a mí me da.
Pero a ver, a nivel de sensaciones, yo no sé vosotros, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que, por sensaciones, en Ascent, evidentemente, porque de Fracture no vamos a hablar, pero en Ascent me dio la sensación de que como equipo era mejor Leviatán. O sea, pero sin mucha duda, además, creo que ha jugado mejor. ¿Qué pasa? Que Navi tienes 4 jugadores, ahora 5, porque Angel está en modo Dios también, que son una auténtica barbaridad y llevan Ya. mucho más tiempo trabajando como core de 4. Es normal Sí. que Leviatán no haya podido tener, pues eso, esos pequeños detalles que te puedan ayudar a cerrar partidos o a cerrar mapas que muchas veces se trabajan o se adquieren con más tiempo de preparación, ¿no? Porque no trae tanto tiempo como tiene Navi como core de 4. Y luego el Fracture es que hay que decir, históricamente de los mejores mapas de FPX, siempre han sido buenísimos en Fracture. Yo creo que también es complicado tener un map pool amplio y extenso en el que pueda ser bueno en todos los mapas, siendo un equipo nuevo, entre comillas, como Leviatán. Entonces yo creo que entre eso, más el mental de que has perdido el mapa de un poco tal, que creo que a nivel mental Leviatán va muy fuerte, entonces tampoco tengo yo muy claro que haya sido solo mental. Pero bueno, yo creo que es eso. Yo creo que el Fracture lo iban a perder igual. O sea, Sí, sinceramente creo creo que el también. Fracture era claro que era para Navi. El tema está en que no creo que se hubieran comido un 3-2 en otra situación. Hubiera Claro. sido Ya. algo mejor de Leviatán. luchado, Algo sí. parecido al Ascent. Yo Ahora también probablemente piensa si que- perdían, yo digo que iba a ser. No, tranquilo, iba a decir una cosita. Que si perdían el Fracture en un escenario normal o esperable, digamos, yo diría que el Ascent debería haber terminado como terminó, pero para Leviatán, y el Fracture debería terminar con prácticamente el mismo score, pero para Navi. O sea, esa es en situaciones normales, digamos. Por aquí Ulises A mí- dice, el Aster lo perdió Levi, no lo ganó Navi. O sea, ¿cuál es Puede ser. la parte donde se considera que Levi haya inteado el game? Es que no creo que hayan iniciado. Es que para mí lo único que puedes referirte es a la ronda de Nowhere. O sea, Nowhere tiene un fallo grande, lo que pasa que si digo esto todo el mundo es como le va a echar la culpa, obviamente no es culpa de esto solo, pero el fallo más garrafal fue cuando Nowhere tira la ulti en el 1 contra Sinner. Pero vamos, tampoco me parece un fallo de crucificar a nadie, es un fallo de Claro. 1 contra 1, situación más tensa posible, un torneo LAN, no sabes si está defusando o no, tira la ulti. No me parece un inteo, pero vamos, ni de coña, me parece que es un fallo, pero No, no son es nada decisiones, te puede salir bien, Sí, te puede salir es una mal. ronda. Ahora estamos hablando, tampoco- también estábamos hablando de que Navi el año pasado ya era muy famoso por counter-stratear un montón. Sí, porque sí, tienes sí. a Angel y Claro. tal. Es el mejor mapa de Leviathan Ascent, lo han jugado ya en este torneo. Te vienen con todo mirado, que de hecho hay más de una situación donde se nota que literalmente saben lo que está haciendo Leviathan y te ganan. Encima, súmale que Navi, para mí, es el equipo de los galácticos. O sea, literalmente es un equipo, ¿sabes? No sé si habrás jugado contra ellos, pero es que literalmente no puedes hacer absolutamente nada. Pero no porque jueguen mejor No, que no, tú al no. Valorant, que también, sino porque individualmente tienen probablemente los mejores jugadores de Europa o de los mejores. Y encima han Sí. conseguido que jueguen bien en equipo, ¿sabes? Sí, O sea, una sí, cosa sí. es Liquid tiene los mejores jugadores, pues que Liquid se ha vomitado y va con el pañal encima. Pero es que Navi tiene los Claro. mejores jugadores también y están jugando bien. Entonces, Ya, Es ya, pero- muy ya desde complicado, que eran FPX, tío, hacían desgastar muchísimo mentalmente a todos los oponentes. Es Y muy entonces un poco lo jodido, que tío. Es que- decía Son Aska, muy y claro, buenos. ellos es que mantienen ese core de 4, entonces el estilo de juego sigue siendo el mismo. Piensa que el mental no solo es ver que el enemigo te está contrastateando y te gana. No, tío. El mental es. Tío, es que incluso yo no he jugado oficial contra ellos, he jugado solo Prax. Pero cuando estás en una ronda importante y ves que Suigetsu saca una Deagle y te mata a 3 tíos, tú la siguiente Shao. ronda ya no le abres igual. Claro. Porque ya el equipo va condicionado. Porque sabes que ese tío, a la que entréis en su site, os va a tumbar a 3. Y tu cabeza está condicionada, aunque no lo creas. Y en LAN. Sí. No me lo quiero ni Se imaginar. nota. O sea, Y en en LAN LAN tiene más. que notarse mucho, tío. En la no O más. sea, Sí, debe sí. haber Por jugadores ejemplo, que está a la diciendo- que ven a Suigetsu tiemblan, porque es que sabes que te va a matar, ¿sabes? Y Está aparte diciendo Ulises con una cosa con en la el chat. presión. Claro. No, No, di- que está diciendo Ulises una cosa en el chat, el rollo en plan de perder la ronda clutch 3 contra 1, la de Sao es de mérito de Leviatán y tal. A ver, vamos a partir de una cosa. Para que un tío se haga 1 contra 4, fallos de piqueo tiene que haber, obviamente. O sea, si no es imposible. Pero para mí la ronda de Sao individualmente es de las mejores rondas que hemos visto en este juego. Más Entonces, uno. ¿del mérito No, de es la Leviatán mejor, o sea, hasta qué punto? ¿Hasta qué punto que La, Sao? ¿Cuál la ronda- ronda, de la cuál ronda estamos ronda de hablando? Xiao, el Ace de Xiao, el Ace de Xiao es una barbaridad. Es una animalada, bro. Es que es una Sí. animalada. O sea, Si alguien tiene el eh, clip, que la pase. claro, pero claro. es una la animalada ronda de Sao, Nosware, eso. yo esto lo compro, esa ronda la puedo comprar, pero la de Xiao es una Ya. animalada. Ahí yo le doy la A mano ver, a es Sao culpa de de- que Y he mete jugado los de perros. estas, Lo No, no, hace que- todo bien. Claro, que tú dices, es culpa tuya. O sea, quiero decir, es culpa tuya porque hay overpiqueos y hay gente que se abre sola. Te lo compro, pero es que tú, al fin y al cabo, entrenas en Prax, ¿vale?
Y tú en las pracs, si te juegas 1000 pracs y haces estos fallos, no te habrás encontrado a ningún jugador que si haces esos fallos te haga el 1-4. ¿Sabes? O sea, hay muy pocos jugadores capaces. O sea, tú en pracs no puedes aprender. O sea, puedes aprender que está mal repiquear. Pero cuando estás 1-4, muy pocas veces es complicado que tengas una situación de tío, vale, tu compañero ha piqueado solo, que es 3-1 y la ganáis. No pasa nada. ¿Sabes? En la mayoría de pracs pasa eso. Pero es que cuando tienes a Xiao delante, sabes que el 1-4 se lo puede hacer. Igual que Suigetsu, igual que Zenith, igual que todos los del equipo, tío. O sea, se quedan solos y hay que jugar con la disciplina perfecta. Porque si le das la mano, te coge el brazo y te gana la ronda. Que el caso es ese, o sea, puede ser Intra de Pero- Leviatán, pero es que también hay que hacerlo, ¿sabes? O sea, Claro, que es que hay que hacerlo, que lo que mete es el que- pibe es una animalada. Es que O no sea, es. No sé. Pero aparte, las dos primeras bajas de Levi son porque están cruzando. O sea, esas sí que son inevitables. El tío sale y se lleva a dos tíos que están cruzando para side, que es lo que tenían que hacer. Luego sí es verdad que hay un pick desde main, que bueno, eso es más. Pero es que el discutible. pick desde main lo tienes que hacer prácticamente porque estás en desventaja. Claro, O sea, claro, ¿qué tenés que haces? buscar. Si no, o sea, ya tienes que Claro. sacar unos contra unos, no puedes jugar juntos, porque jugar juntos vas a perder los trades. he es pasado Tiene que el la de salir main va a ronda alguien morir y dar igual. balas. Es que es eso, el de main va a morir igual. Y Ahí claro, y se lo van a queda. comer. O sea, lo van a comer con utilidad y tiene que salir. O sea, no hay A más. ver, que yo a Ulises se lo compro, que es culpa obviamente del equipo No, si pierdes el 1-4. ace de Xiao, No, no. siempre se puede jugar mejor en equipo y se puede comunicar y tal. Sí, A ver, Pero pero digo que lo que te vale, en digo, LAN, Borben, sería en LAN es muy imposible, jodido. Borben, el Mm. No Valorant puede ser perfecto un ace si no no hay existe. algún Claro, tipo de por eso te fallo digo, de otro tipo. por eso te digo que el Valorant perfecto no existe. O sea, yo le doy la razón. O sea, obviamente, si hablamos de Valorant perfecto, pues obviamente está mal que este tío te haga el 1-4. ¿Sabes? Pero claro, estamos Mm, pero no hay yo ningún veo equipo pero del que esto mundo es con parte del Yo- yo, mundo sí, de yo, para LoL, tío. 4. yo no estoy de acuerdo con eso porque hay veces, hay rondas y hay situaciones, no solo en Valorant, sino en cualquier deporte en general, que sale un momento brillante de una persona o un jugador y claro, normalmente en la teoría no debería pasar, pero Claro. no es culpa del rival que ese momento de supremacía brillantez le toque a ese jugador en ese momento. Es como, no sé, es una ronda. Ahora, el resto, porque para ganar hay que llegar a 13. Las otras 12 rondas, Chao no hizo eso. Claro. Entonces, ahí hay más que No, luego solamente mete una la de ronda. Nowhere que se Sí. falla, se mete Claro, unas cuantas. claro. No, además que hay una cosa que pasa mucho, que en el Valorant pasa y en otros deportes también, es que tú aunque sepas, por ejemplo, Jay, os pongo el ejemplo de Jay, ¿no? O de Cinet. Cuando estas personas jugaban Jet y Chamber y tenían tanto impacto, tú cuando juegas contra ellos, sabes perfectamente lo que te va a hacer Jay. O sea, tú te miras sus partidos y dices, va a piquear aquí, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y me recuerda al fútbol la gente que juega contra Messi. Sabes lo que te va a hacer. Ahora, pararlo es imposible. O sea, no existe la perfección. O sea, tú que sepas lo que el rival te puede hacer o que sepas cómo tienes que jugar la situación de forma perfecta, muchas veces no sirve. Porque Claro. el tío de delante a veces es imparable. Y aunque tú digas, hay que abrirse juntos, tío, la cantidad Te de va a veces tumbar que yo en dos. Prax me habré abierto con mi compañero 3-2-1, nos abrimos y el tío de enfrente, Suigetsu, hace papa. Los dos muertos. Literal. O sea, Claro. lo he Le hecho das la bien, mano y sí, ya está, sí. Porque, claro, lo he porque hecho son, bien, sí, porque me meto son con mi buenos, compañero. claro. Pero el tío Pero coge, que, dispara dos balones. vamos a ver, vamos a entender que el Valorant perfecto no existe, ¿vale? Y con esto quiero decir que hay jugadas individuales que hay que hacerse, hay overpicks que hay que hacerse en ciertos momentos. O sea, hay veces que no piqueas y te vas y ya está. Muchas veces hay que hacer repicks, o sea, está dentro del juego, ¿sabes? No siempre, hay que entender cuándo hacerlos, hay que entender cuándo jugar tú solo y cuándo jugar a través de la utilidad. Hay que entender cuándo tienes un timing y cuándo no. Esas son decisiones individuales que se toman y hay un porcentaje de acierto que tú vas a tener. Un jugador tier 1 va a tener mucho mayor porcentaje de acierto que, por ejemplo, un jugador tier 2 en este tipo de jugadas individuales. Pero pasan. Y un equipo nunca puede tener Prever. rondas en las que no haya gaps, en las que no haya espacios, franjas de tiempos, Claro. tiempo en la que todo esté cubierto por utilidad o Sí, no haya claro. un gap. En la ronda, en ciertas rondas, o sea, las defaults no son perfectas. Las defaults se pueden romper de alguna manera. Si te las estudias Claro. bien, puedes saber dónde tienes espacio para sacar una kill, dónde tienes una pequeña fisura en la que sabes que una Jet te va a poder asomar el humo y probablemente tenga buen timing, o sabes, pues, por ejemplo, que tiran para este mí, reveal, aparte te de meten este eso, humo y demás. O sea, o sea, no puedes jugar perfecto. Pero una cosa, es que yo creo que también hay que tener en cuenta que Navi, porque lo que Isaac tiene toda la razón del mundo, pero es que además Navi para mí una de las cosas más positivas que tiene como equipo es la capacidad de adaptación dentro de la partida. O sea, sin necesidad de meter una pausa, sin tal. Ya. Es decir, según como yo veo esas decisiones, voy cambiando mi modo de juego. Y ya yo llego a un punto en el que no creo que sea cosa solo de Ángel. De que obviamente Ángel me parece los mejores IGL en cuestión de mid-round, sino que Ya. creo que también llega al resto de jugadores. O sea, las Sí. decisiones individuales de Sipan, de Sao, de Sinet
son muy buenas. O sea, aparte porque tienen un nivel individual muy alto, es porque, coño, la mayoría de veces salen bien. O sea, que creo que al final también estamos en Ya. un punto en el que ya quedan equipos muy buenos y Navi tiene eso que le hace sobresalir, que dices tú, es que mira, si te gano la ronda de Sab, la ronda de Nowell, la ronda tal, que las ganas por decisiones de ese momento, te cambia el partido entero, ¿sabes? Con Ya, eso lo que me parece pasa, Dios. Lembo, lo que pasa es que estamos acostumbrados, incluso yo mismo, mucha gente estamos acostumbrados al CS, ¿sabes? Y lo que pasa en el CS es que es un juego que es más plano que el Valorant. Entonces el Valorant tiene muchas más variables. Muchas más variables. Y cuando tienes tantas variables, hace que la perfección sea casi imposible. Sí. Casi imposible. Y cuando hay tanta imperfección, ¿sabes? Lo que más te resuelve esa situación son los jugadores individualmente potentes. Eso es. ¿Sabes? Entonces, en este juego, tener jugadores como Xiao tiene mucho más valor que en otros juegos. Mucho más, porque en este juego hay muchísimas más situaciones que individualmente tienes que destacar. Muchas más. Y por eso gente como Suigetsu o gente como Zenet o Starcho, que el primer año que del juego iban sin Brillan cerebro, tanto. destacaban tanto. ¿Sabes? Porque el juego tenía un Sí. montón de variables, el equipo del rival, el equipo de enfrente no está preparado, pues te bajas a 5 tíos con la Jet. ¿Sabes? Y en este juego esto no va a cambiar. Eso hay que tenerlo claro. Porque el juego va a seguir teniendo variables y siempre va a haber jugadores. Tío, el mismo de fútbol, y Isra lo sabe, el Kiwi, el otro día con Neon. O sea, Iba el mapa lo corriendo. tenía- el Lotus lo tenías bien preparado, claro que sí. Pero si tu duelista sale corriendo por A y le mete un tapón a otro, al operator tal cual sale, la default está ganada. Claro. ¿Sabes? ¿De quién es culpa eso? No es culpa Claro, del no otro es culpa jugador, o sea, del otro por piquear, claro. Claro, Es- el otro tiene que piquear porque su default está. ¿Sabes? O sea, el juego tiene variables. ¿Y quién ha sido el mejor individualmente? ¿Tu jugador ha sido el mejor individualmente? Pues Claro, totalmente. Sí, o sí. sea, se decide así, Sí, se sí. decide rollo split second, ¿sabes? Es muy. El Valorant es mucho más rápido encima, o sea, Sí, sí, sí. Pero es que muy dinámico. el ejemplo aparte, tío, de que la perfección existe es de RX. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Y no juegan perfecto. Tú les ibas a jugar contra Talon y pegaban unas troleadas Joder. también a veces que flipas. Sí, Y es de RX, que sí, supuestamente sí. es el equipo perfecto, ¿sabes? Más Entre comillas. estructurado, claro. Y que, sigue y que cometiendo esos fallos. individualmente tienen pegada, hasta el Claro. IGL, hasta el Stacks tiene pegada, ¿sabes? Y cada O sea, todo. día, sí, sí, y es cada una locura. día la perfección existe Claro. menos porque van saliendo más personajes, más formas de jugar los Eso mapas. es. Es imposible jugar perfecto. Hay Mm. muchas Claro, formas de las que puedes. Hay formas óptimas y menos óptimas, pero Claro. perfecto. Perfecto no, No, existe. no. Sí, ninguna. hay cosas que tú te Claro, puedes no. estructurar para buscar la perfección, pero luego está la otra franja de porcentaje que puede ser completamente variable y por todos Claro, estos factores eso que es. estáis Claro. diciendo. Claro. O sea, Sí. eso es imposible de estrechar a Y la ma- Piensa perfección. que más con el equipo tan Lotus- nuevo, ¿eh? Mm. O sea, es muy Claro, el complicado Lotus, jugar nosotros muy bien. cuando. Un segundo, gente, un segundo. Perdón. Pero hay una conexión de última hora que me dicen que completamente borrachos y desnudos han entrado desde México Ulises y Blaze. Es verdad que no están en tanga, México. ¡Ojo! Totalmente borrachos y Ojo. Cuidado, desnudos. ¿eh? Madre Ulises mía. no Conexión es- desde México, ¿eh? Aquí tenemos Madre conexión de desde Dios. Brasil, conexión desde México. Oh, con las Caipirinha, censuras. tequilas, Nivel esto internacional. cada día está mejor. International, sí, Universal. No, Intercontinental. desde Barcelona que voy a ir a por también. una caipirinha, caña. Ulises, o hablas o me emborracho. Tienes dos opciones. No se escucha, creo, ¿eh? No se escucha, creo. Yo creo que tú deberías ser o hablas o me emborracho o no hablas y me emborracho también, Pero ¿sabes? vas a hacer igual, ¿eh? Bueno, yo voy esa a ir es la por una buena. caipirinha mientras Ulises te hemos pasado un link por el Discord, Ulises, por si quieres entrar ahí y se te escucha. Voy a poner caipirinha que termine Borgun su argumento, que estaba hablando ahí del Lotus y sus cosas. No digo que el Lotus, claro. que es un mapa nuevo. Cuando el partido de Navi, no me acuerdo contra quién fue, que fue el Lotus, que Xiao iba bueno, no me acuerdo contra quién fue. En Yo este me acuerdo que torneo. lo estaba viendo con mis sí, yo me acuerdo que lo estaba viendo con mis compañeros de equipo y dijimos, en Lotus, Navi le va a meter una mañana a este otro equipo, no me acuerdo quién era, porque literalmente el argumento fue, es que no hay variables, en plan, ninguno de los dos equipos sabe la compo del otro, va a ser todo clown fiesta, pero claro, individualmente van a resolver todas las rondas estos tíos, porque son mejores y punto. Ah, fue Y vi el contra Crew. partido, Contra Cruz. Ah, Sí, claro, el único contra Lotus, Cruz. el único Lotus, sí. y vi el partido y Ujú. así fue, ¿sabes? Porque claro, es que en este juego, tío, lo repito, tener gente individualmente buenísima, hermano, es que no tiene sentido. O sea, en el tier 1 solo vais a ver gente que... Es muy Hay mucha buena. gente que tampoco es tan buena en la cabeza, pero que pega un montón. Porque Sí. es que no hace falta mucho más. Por cierto, no sé si ahora entran Ulises y Blaze, porque están en el Discord, pero no se escucha. Hola. ¿Hola? Hola. Espera, Trabajando, ¿se le escucha en trabajando. cámara también, Juanes? ¿Nos puedes confirmar? Vale, tienes que entrar. No hace Vale, falta que sí te pongas la escucho. cam, pero si entras al link.
Qué guapo que Si fuese entras real, al link y tío. pones el micro, te escuchamos en directo, Ulises. Si no, no te escucho. Qué guapo que fuese real, que entrara súper borracho, pero rollo reventado, ¿sabes? Y sería increíble, tío. La A hostia, ver, es tío. que en México debe ser temprano todavía, en verdad, ¿no? Bueno, no sé. Son las Bueno, 8, 9, no sé. Lembo, por ahí. la cuestión es que no sabemos si va a la fiesta o está viniendo de ella, ¿sabes? Puede ser, eso puede ser. O si está en la fiesta. Claro, sí eres la fiesta. Vale, ¿está ya dentro del link, Ulises? Son las 4, te Vale, ponen, vale, tío. entonces Habéis ahora- dicho ahora las se te 8 o las escucha. 9. Son las 4, Ah, cabrones. son tantas horas ahí. A ver. Dice las Son 7 9. horas de diferencia con España. Ah, pero son horas menos. Ah, ya. Yo estaba pensando en horas más. Ya. Más o menos. No, claro. Buenas noches, Ulises, ¿qué tal, Hostia. tío? ¿Por qué querías entrar? Ya esto es jauja. Aquí entra cada uno cuando quiere. ¿Qué pasa? Me ha llamado mucho la atención que había como un discurso de mediocridad absoluta de no, la perfección no existe, no, somos equipos del tier 2 y del tier 3 hablando. Amigos, por favor, estoy de acuerdo en que Valorant está muy, muy, muy lejos de lo que se puede llegar a ser la perfección. Pero eso no quiere decir que no tengamos que buscarla y que lo tengamos que criticar cuando las cosas no se están haciendo bien. O sea, yo puedo entender perfectamente el argumento de Xiao es un animal, Tinet es un animal. Son jugadores que te pueden ganar cualquier tipo de ronda. Te lo compro. Tienes razón. Te pueden hacer magia. Pero nunca, jamás habrá una jugada de clutch 1 para 3, 1 para 4 en la que esté literalmente anotando la ronda un jugador por mérito propio. Si no se abren dos jugadores, si no hay un crossfire, si no hacen las cosas bien, es un problema. Y si se abren y se alinean uno tras otro para que se suiciden, también es su problema, porque no saben hacer una doble apertura. Entonces, una cosa es genialidad y otra cosa es un throw. Hubo muchas rondas que throwaron en Aston. Ese Aston era para ganarlo ellos. Pero digo, en el CS, que lleva 15 años el juego, ni Navi conseguía. O sea, hasta a Navi le han metido unos para 3. Hasta los mejores, hasta las Astralis que ganó todo, O sea, le metían unos para no, 4. Siempre lo hay de un que- porcentaje lo de que no hay- de que un tío está en la O posición sea, perfecta. tú solo puedes bajar claro, tú solo puedes bajar la cantidad de veces que te pase. O sea, en el Claro. Valorant tú puedes reducir la cantidad de errores, pero errores van a haber. Pero, Es a ver, imposible. O sea, no o sea, es un discurso mediocre, es ya- imposible que no haya errores. Ya no es Es una imposible. cuestión, ya no es una cuestión de que haya errores o no haya errores. Lo que has comentado de que hay unos para 3, por ejemplo, que es imposible que se den si el equipo que tiene Por 3 genialidades. personas no tal, eso es falso. Hay unos para 3 que en ciertas condiciones se pueden dar sin que tú tengas la capacidad de reaccionar a nivel equipo en ciertas circunstancias, que no tengas una capacidad para counterearla. Hay unos para 3, como puedo decir, por ejemplo, un 2 para 4. Hay momentos en los que por X o por Y se dan ciertas circunstancias en la partida por las cuales no hay counter posible a esa play. Sea por tiempo, por cómo ha sucedido la jugada y demás. Sí, que es mucho así. más fácil que Que- dos puedan ejecutar una acción para poder sacar la ronda hacia adelante, que 4 se alineen de una forma perfecta para denegar a esos dos. A ver, estáis diciendo todos lo mismo, así que yo voy a hacer una cosa. Le doy el turno de palabra a Ulises y mientras me abro una caipirinha, aclaro que sin alcohol. Mira, que en Rayo no nos gusta el alcohol. Todo esto sin alcohol. Pero Ulises, ¿puedes comentarme qué opinas sobre este discurso que te están dando todos? No, a mí me parece curioso que yo entiendo que puede haber un factor, claro. Hay un jugador que tiene aimbot, se le abren 3 jugadores al mismo tiempo y hace ¡pa! Y mata a los 3. ¿Vale? Porque yo he visto muchos 1 para 3. Los he vivido, los he visto, los he casteado en el Valorant, los he casteado en CSGO, los he casteado en todos. Pero nunca ese 1 para 3 ha sido mérito del jugador, que también ha tenido mérito de que bien ha jugado, que inteligente, cómo ha jugado con el humo, cómo ha sacado la ventaja, cómo los ha dividido, ha denegado el crossfire. Sí, existen genialidades. Estoy de acuerdo. Pero si hay 3 jugadores y no hay un crossfire, se abren a destiempo y hay 3 individuales, el error es del equipo. Lo quieras ver como lo quieras ver. Es una inteada en la que si los 3 jugadores no están con el nerviosismo, no están con el hambre, con las ganas de tengo que salir, tengo que matarlo, hay que ganar la ronda. Nodware pierde un 1 para 1 que proviene previamente de una ronda de superioridad de su equipo. Si esa ronda ya te Y la hemos pierde dicho porque que se es un caga error. encima. Pero si ya hemos dicho que esa ronda era un error, estamos hablando del No, resto de ya no solo rondas. esa. Claro, estamos hablando de rondas en general, no Por de, ejemplo, la no de de Shao. rondas. No solo Claro, esa, claro. la ronda, mira, la ronda de Suigetsu que mete un 3K que jamás tendría que haber sucedido, los 50 millones de retakes en los que salían a buscar rondas individuales en las que no les salía absolutamente nada, sin refrag de ningún compañero, muriendo antes de que sus compañeros estuviesen preparados para poder responder, de que cayese la flecha, ronda de pistolas, una sola ronda de pistolas. La ronda de defensa en Aston, Tacolilla se dashea a Lincoln Strikers
cae la flash, la flecha cae instantes más tarde con un delay porque no fue, tiró más tarde por lo que fue, y no hay un plan de me estoy entrando con una borrasca, espero, no, sale mirando con una Frenzy hacia INDB y le matan 2 tíos que está a su derecha que instantes después de él morir son spoteados. Pero Ulises, una pregunta. O sea, Pero ¿tú no entonces crees que perdona, otro sí. equipo que no fuera Navi no castiga esto como lo castigó Navi? Porque yo lo que siento, que te compro que hay fallos. Obviamente, si no hay fallos de Leviatán, el partido no se pierde, eso es obvio. Pero yo creo que le estamos quitando un mérito a Navi, que tiene un mérito tremendo ese Asen. Es Porque el mejor aparte equipo del Ayer, mundo. es lo O sea, que digo, la cuestión no es corrige quitar mérito, muchas ¿eh? rondas en base a lo que hace Leviatán, muchísimas. Y eso también le da rondas. Yo lo que discuto es el argumento de perdió en Leviatán en el mapa. En plan, yo creo que evidentemente puede jugar mejor, siempre se puede jugar mejor. Pero creo que es bastante objetivo pensar que al nivel al que han llegado, con el tiempo que han tenido, es GOT. Son de los mejores equipos que han llegado. Leviatán de es los, muy bueno. de los, O sea, de los- para el tiempo que han tenido. Es decir, creo que hay que tener en cuenta el tiempo que han tenido. Si Leviatán llevase un año y cometiese estos errores, pues te diría, hostia, meterles mucha caña. Pero llevan 3 meses. O sea, si es aquí como- el discurso no es meterle caña a Leviatán. Yo lo que el único motivo por el que he entrado es porque os he dicho que ese mapa lo perdió Leviatán, no lo ganó Navi. Leviatán pudo haber ganado ese mapa en 1.000.000 de ocasiones y se le escapó una tras otra por nervios, por errores individuales, por muchos motivos que obviamente eran ajenos a, obviamente, el Y hecho por de que mérito estás de enfrentando Navi también, a un puto es lo que equipo que estamos es una diciendo. bestialidad y que es un tier 1 absoluto con 4 jugadores, que es un núcleo que llevan un montón de tiempo trabajando. Está claro. Es decir, Navi es un equipo que te va a castigar 5 veces mejor de lo que te iba a castigar, pues me lo invento, Cloud9. Por motivos X. Motivos de despido. Pero- no sé. Había pero muchas entonces- razones. Pero que el Leviatán haya tenido errores o haya jugado mal en ciertas situaciones tampoco quiere decir que Navi no haya jugado bien. O sea, una cosa no quita la otra. Claro. O sea, puede haber situaciones que no hubiesen sucedido si Leviatán no jugaba bien, no jugaba mal, pero así también hay situaciones que jamás hubiesen pasado si Navi no la jugaba bien. Claro. Entonces, Pues yo que creo- Aparte les fuerzas o sea, es que les Pero fuerzas a eso, hacer que errores. Una cosa que va de la partimos de la mano. base, Ojo, partimos de la base que el que gana en estos juegos es el que menos mal, o sea, el que menos menos peor errores juega. comete. Claro, o sea, entonces, o sea, aquí Leviatán, vale, ha perdido el mapa, pero entonces estamos de acuerdo que simplemente lo que ha hecho Leviatán es jugar peor que Navi. Punto. Correcto. ¿Sabes? Pero si es O que sea, va de la porque mano. Navi pero no- es pero que digo, muchas Navi veces no ha parece cometido que esos cuando errores. estás señalando que hay un equipo que está cometiendo errores, parece que la gente obvia que estás obviando directamente del otro equipo es bueno, otro equipo, 4 malandros. Pero si fuese más señalado, jamás se le enfrentó. Por muchos errores que hubiese cometido Leviatán. Porque Leviatán vino pasando rondas, cometiendo los mismos errores, pero contra equipos que no se los sabían castigar porque eran inferiores a ellos. Y Leviatán, con el poco tiempo que tienen un equipazo. Y con mucho futuro por delante. O sea, yo he venido aquí a defender el hecho de ese Ascent mereció ganado perfectamente Leviatán y ellos decidieron perderlo con sus errores. Aún así, nunca hubiesen ganado la serie. Porque para mí, yo en la previa ya lo dije en la previa del partido, creía que el mapa de elección iba a ser o Pearl o Fracture y se jugaban los dos. Fracture Sí. los estompearon y el Pearl crees que en sigo el creyendo Pearl- que Pearl ¿tú era crees que en favorito el para Pearl ganar. no la Navi. podía? No, pero el Pearl lo podía pelear Leviatán muchísimo. Tiene un Mucho buen mejor Pearl. que el No es como el Fracture, Fracture. El Fracture, creo que el Fracture hay una diferencia abismal entre Navi y Sí, Leviatán, que totalmente. eso te queda claro. Pero en Pearl no creo que haya una diferencia tan abismal. Que el favorito es Navi, te lo puedo comprar. Pero Navi son es muy buen buenos mapa, igual, ¿no? ¿eh? A ver, El en Pearl general- Leviatán es muy bueno también, así Sí, que sí, sí, no me parece ah, descabellado ponerle 50-50. A nivel fundamentos es muy bueno. O sea, tú ves ese Pearl y. Sí. No Y de sé, hecho- en plan. Sí, Yo creo No, que digo estamos que todos digo de acuerdo que Ascent Sí. es de los mejores mapas o el mejor mapa de Leviatán. Y aparte, cuando fueron al cambio de bando, en el ataque de Navi, fueron una auténtica locura. O sea, Suigetsu cómo estaba cerrando el mapa y demás. Y Claro. tácticamente en general, yo creo que estaban jugando mucho mejor Navi. Pero la sensación por la que creemos que ese mapa lo pierde Leviatán es porque precisamente al cambio de bando se podían haber ido tranquilamente a favor de Leviatán un 8-4, 9-3 9-3 incluso. Ya. Sí, justo esa Un ronda es segundo. tan clave, el mano a mano que os comentado en Outware, ese pedazo de ronda de Shao, etcétera, etcétera, y algunas otras más, se hubiesen jugado un poquito mejor por parte Vale. de Levi. Pero, Un segundo, cosa, Alex, ¿tú no porque crees es que este es programa demasiado- ya. Espera, Borun, espera. Sí. Es que ya moderar este programa cada vez es más difícil. Porque de repente ha surgido una voz ahí de la nada que nadie sabe.
para los que no están en Spotify en YouTube, el que acaba de hablar es Blaze, caster también del VP, Sí, sí. y está hablando desde el micrófono hecho- Ulises. Pero bueno, por poner contento. Estamos es que hablando esto- desde su ya de micrófono. repente entra una voz en off, ¿sabes? Bueno. Y es Onur, Me he es quedado a Onur en comer plan de. macarrones. ¡Cállense, Saludos. boludo! No salen del juego, ¿sabes? No sé. No digo Perdón, que- perdón, no- Orwell, ya te Sí. Que no creéis, no No, creéis sí, que sí. cierta. O sea, cuando un equipo como Leviatán está haciendo muchos errores. O sea, yo esto lo he vivido yo mismo jugando. Cuando tú estás. Imagínate que eres Navi, ¿vale? Y estás jugando muy bien. Y estás. Tú, como equipo que está empezando a meter alguna ronda como la de Xiao, tú esas rondas hacen que el rival también lo lleves al límite. Es decir, que el rival está haciendo fallos, también lo provocas tú como Navi. Eso es. O sea, decimos, Sí, es culpa de total. Leviatán. Sí, claro que es culpa de Leviatán, pero ¿por qué Leviatán está haciendo más fallos de lo normal? No es porque ese día se hayan levantado y les apetezca jugar mal, es porque la persona que tienes delante tuya te está llevando al fuerza. límite. Te fuerza Claro, te los está llevando fallos. a, literalmente en una te cuerda saca muy los floja. colores. Sí, es Exacto. en el momento en el que un equipo abre ventanas de eso. oportunidad al otro e induces a cometer errores y Eso es- es. Claro, claro. acabas Bueno, cometiendo también más de lo que debería. perfecto, Al y final- acabas cometiendo más errores. Eso es. Claro, al Pero es final una obviedad, todo me se refiero. reduce. No, Digo que es una obviedad, me refiero. Si cualquier persona que conozca el estilo de juego de Navi, Navi se dedica a forzar errores del rival. Forzar errores. Ajá. Pero una cosa es un error forzado y otra cosa es un error no forzado. Una cosa es que yo te fuerce a cometer un error con una utilidad, con un movimiento de equipo, y otra cosa es que tú te abras como un auténtico gilipollas y te lleves una bala cuando no tenías que abrirte, porque no tienes un compañero, porque no tienes una flag, porque no tienes una flecha, y cometes un error porque dices, yo soy muy bueno y lo voy a matar. Y no te sale. Claro, claro. Héroe No, es o que villano. dudo que el jugador de Leviatán esté pensando eso. Eso es porque en el momento en el que un jugador está haciendo eso. Pero digo que en el momento en el que un jugador con tanta experiencia y tan bueno está haciendo eso es porque ha perdido la batalla en la mente. No la ha perdido en el juego. ¿Sabes? Ha perdido la batalla en la mente. Y si tú pierdes la batalla en la mente, significa que el otro rival te está ganando. Fuera del server. Te está ganando en el cerebro también. O sea, para que un jugador decida, Te gana en tengo que Matrix. piquear aquí, me abro solo, quiero ganar la ronda solo, significa que en su cabeza no hay otra forma en ese momento él piensa que no hay otra forma de ganar la ronda. Porque Sí. sabe que el rival le está machacando todo lo que tienen preparado. ¿Sabes? Claro, O sea, es un error forzado también, pero solo que fuera del juego. Exacto, o sea, ya Navi te ha ganado en la mente. Y yo, tío, si juegas contra Navi es que lo verías. O sea, tú juegas contra Angel y es que te das cuenta que es que te están esperando ya 3 tíos en el site y te abres. O sea, desde fuera parece que has hecho el fallo porque te estás abriendo y te matan como un primo, pero es que en tu cabeza dices, o hago esto o me ganan igual. Porque es que todas las rondas anteriores me han ganado igual haciendo nuestros planes, nos han ganado igual. ¿Sabes? O sea, te Yo llevan a creo que ese también límite. un poco Te llevan ahí. Es lo que le pasa. Es lo que le pasa Una a cosa Nowhere es que en te la lleven ronda de al la ulti. límite. Esa ronda, Nowhere tira la ulti porque sabe, está contra Signet como operator y tiene miedo a que si sigue baiteando el tiro, se lo da. Entonces acaba tirando la ulti, que es un error. ¿Por qué? Sí. Porque ya varias rondas donde te ha hecho X jugadas. Signet, de hecho, Favor, venía de ¿eh? son 3 Si no es la ulti. Si la ulti es casi lo de menos. Si el problema está en que todavía no le ha tocado la Spike, ha saltado 4 veces, no ha tirado un shock dart, tira la baliza de reconocimiento casi suicidándose. Obviamente, Nowhere estaba en una situación de nervioso absoluto en la que no supo afrontarlo de una mejor manera. Para él, el timing de la furia del cazador era: si tiro la furia ya no le da tiempo de fusar. Y cuando ya dice, hostia, todavía le da tiempo de fusar, que me ha quitado la mitad. Claro, se ha tanqueado un golpe y le ha dado igual. Vaya, qué sorpresa. Obviamente, es una situación. Yo entiendo que ganar un 1-1 en una situación, en un partido como el Login, estando en el público de Brasil, con la presión encima, siendo el nuevo, sin ser tampoco el jugador más diferencial individualmente, yo entiendo que Nowhere al final él intenta hacer su mejor versión y bajo los nervios comete errores. Pero al final, me refiero, no hace falta jugar contra Navi para darse cuenta todo lo que te hace Navi. Navi, está claro que para mí el partido, y seguiré siempre pensando que lo perdió Leviatán, pero eso no quiere decir que Navi no hiciera cosas de locura. Yo vi al puto Suigetsu ganándote el medio solo, con una prisión cibernética, colocando de un cable para evitar que pueda jugar Leviatán todos los retakes que siempre hacen ganando un jugador a la espalda. Con un cable que ralentizaba 20 segundos de rotación a todo el equipo para el plan que tenían de retake para jugar en el side de A. Y todo haciendo un fake y metiendo de disparos y jugando con su cabeza. Y Angel le pasó 3 veces por encima. Hay una ronda en la que literalmente le hacen el amago de ir para B, los hacen rotar a todos, les amagan A, los rotan todos y acaban entrando en B con un único jugador en el side. Y era Shai. No, Y no. Shai Hay otra con un ronda que se partidazo. cuela Ángel Sí. solo O sea, por Angel- medio, Angel es piquea Jesucristo, y piquea el 2 partido de veces Navi por es la CT y polla. se lleva los 2. ¿Sabes? Eso, la putada es que para contear eso, lo que hay que hacer es juntar a los 2 tíos e ir a por el Cypher.
Y el problema es que el Cypher que tienes delante es Suigetsu. Sí. ¿Sabes? Y claro. es una putada porque lo más probable es que si lo vas a buscar os mata a los dos. Y eso Sí. te hace perder la ronda Claro, también. Entonces llega un momento que tu IGL colea o tu compañero colea, vamos a buscar al Cypher. Y tú por dentro estás pensando, no quiero ir a por el Cypher. Vale, Suigetsu estará en una esquina es que- con la es que- cámara y cuando me vea, Borben, es que no lo voy a ver. Pues O sea, estará en de Nothangel hecho, y te tumba dos. de hecho, FP, bueno, Navi, lo que quiere que hagas mandando Cypher solo a medio es que vayas a Es por que- él. Es que vayas a por él. Es que es eso, es que he Es que jugado va a caer contra en la ellos. O sea, trampa. literalmente sé que es eso. O sea, sé que tienes que ir a por él. Y yo he tenido esta conversación ya con compañeros míos que dices, ¿hasta qué punto es una buena decisión jugar correcto? Porque la teoría es ir a por él. Pero si el tío que está delante es individualmente muy superior a los dos tuyos, ¿cómo se supone que vas a ir a por él? Claro, no solo claro. En eso. plan, no puedes hacer nada, tienes que buscar otra opción para ganar, ¿sabes? No, el tema está que aquí entra el tiempo que llevas como equipo. Tú cuando llevas mucho tiempo como equipo, tú vas adquiriendo y vas preparando ciertas, digamos, micros o ciertos protocolos para contrariar ciertas cosas que te hacen, ¿vale? Por Claro. ejemplo, si a ti nunca te han jugado Ascen tomándote medio con un Cypher solo, porque probablemente Ya. nunca les haya pasado, No no sabes vas a si hacer va a los bajar. protocolos o no tendrás Claro. la práctica de decir, vale, vamos a meter una reveal aquí, una flash tal, y lo limpiamos. Y vas a decir, ¿me voy a improvisar esto ahora contra Suigetsu? No, porque la probabilidad de que a lo mejor la frase que tire no sea óptima o el timing no sea bueno o no lo hagamos bien es como, pues, igual no es worth it. No, Y literal. hacer- No, y es que hacerlo incluso a con la contact flash la o reveal bien abriéndote como tirada, un ¿eh? Paco, claro. Pero es que En escucha, plan, al igual gente, tiras toda la utilidad vamos a bien ir y tumbas dos cerrando igual, ya ¿eh? el partido. a lo mejor puedes hacer Claro. Precision Striker, ¿sabes? Pero es como, no sé, es como que Ya. hacer Sí. todo eso para... Que lo haces cada Vamos ronda. a ir cerrando ya el partido de. Claro. Vamos a ir cerrando el Leviatán contra Navi. O sea, últimas cosas y Sí. cerramos esto. Ciudad a Dumbros. Porque si recordáis un poco la estructura que hicieron en ataque, empezaron las primeras rondas de ataque ganando con presión en medio, cuando todavía la colilla no tiene opción de jugar Operator. Porque es obvio que si la colilla tiene Operator no vas a tener No va tantas a ir. licencias, o ya tienes que castigarlo. En el momento en el que va a empezar a tener oportunidad de tener Operator, hay un timeout primero por parte de Dumbros que ya directamente les cambia todo el sistema. Ve que está con un cable para ver que la rotación corta. O sea, Dumbros en el taller reaccional. O sea, aquí ya no es Ranger. Pero Quiero entender que es eso- mérito de Dumbros porque el sistema cambia a mitad del partido, bastante marcado además, y de forma inteligente. Y de ahí también los méritos para Navi. No siendo consciente de esto, también te digo lo otro de Leviatán. Entonces, que no es una cuestión de, bueno, vamos a tirarnos un triple aquí, nada, es que de verdad han perdido el mapa. No, es que he visto muchos detalles. Me he visto 2 veces el mapa. Y sigo pensando lo mismo porque hay muchos detalles buenos de Navi, pero demasiados errores cometidos no forzados por parte de Leviatán. Esto, con respecto a lo que dices, Ulises, tienes razón Sí. en el sentido de que esto no sé si lo vi, porque esto me lo contaron y no sé si es rumor en plan vía línea interna de que te llega de algún jugador o de algún tal, o si lo dijo Angel en alguna entrevista, pero básicamente la idea es que ahora Angel está jugando más al juego porque confía más en su coaching staff, es decir, en Dumbros y en tal, en que pues preparen ellos el anti-strat o que antes a lo mejor era algo que hacía él, ¿no? O que hacía muy de la mano con el coaching staff y que ahora se les preocupa más en ese sentido y que permite más, pues eso, que el coaching staff prepare más cosas o prepare más anti-strat o prepare más ciertos aspectos del juego y se centra más en jugar y por eso estamos viendo un Angel tan bueno a nivel individual, ¿no? Porque está dedicando más horas a jugar, básicamente. Ujú. Pero aparte, tío, no sé, en plan, Leviatán en la defensa también juegan muy bien. Llegó un momento en el ataque de Navi, ¿viste? Que empezaban a hacer default de plan super heavy, que parecía que estaban haciendo fake rush. Parecía Y lo que estaban quieren siendo ahí low, es forzar los. Sí. No, parecía que fueran como loud. Sí, No, sí. no, sí, claro, la pero hora lo de que, los lo, que, 22. lo que ellos querían era forzarle a los de A el Molo o la flash del Omen o lo que sea, que es el stopping power que tiene. Pero Leviatán no la gastaba porque sabían que estaban haciendo eso. En plan, fue una partida muy bonita de ver, tío. Sí, sí, sí. Sí. Igualmente, date cuenta también de la cantidad de veces que, por ejemplo, Macino hubo 2 rondas en las que murió el primero en la defensa por piquear solo en main de A. Solo en main de A, dejando a su equipo sin smokes. Que es verdad que más o menos se equilibra con la cantidad de veces que muere primero Angel. Pero sigue sin Bueno, ser ahora no verdad. tanto. Pero, Ahora pero no lo tanto. que yo digo es, Ahora lo hay que mata él. pensar, o sea, Ahora mata. lo que yo digo es por qué piquea main de A. Porque en el momento en el que un jugador tiene que piquear main de A es porque no tiene información en el mapa. ¿Sabes? Tiene que cogerla él. Y si llega a ese Claro que punto, está claro, pero también te digo, era early Claro. round, segundo 3 de ronda. pues si piquea, si se ha bajado la barrera, ha piqueado solo A, ese tío está en Leviatán el ha jugado a cumpleaños. ganar main de A desde siempre, no es algo nuevo. No, si. Para completar lo que decía Aska, no me extraña tampoco, me refiero. Ha pasado de tener a Jonta a tener un entrenador. Joder.
Había que darle el palo. Y sé que han pasado Bueno. años, pero. Buah, encima lo has dejado, Estamos aquí. lo has dejado mal. Le mandamos a la Yonta a un entrenador. O sea, lo has dejado. Hostia puta, tío. Cerramos tío. aquí el partido. Hostia. Ya está. Yo creo que es buena frase para terminar. Cerramos aquí el partido de Leviatán contra Navi. No sé Joder. si queréis. Bueno, Ulises, Blade, no sé si vais a seguir o. Esto ya es vuestra casa, lo que vosotros queráis, pero. Vamos a hablar ahora del siguiente. Venga, pues muchas gracias por pasaros, Ulises, Blaze. Os dejamos. Pasadlo muy bien. Haced vuestro programa, que estamos aquí sin cámara, sin nada. Nos vamos a tomar unas caipiriñas, que vaya todo muy bien. Venga, un abrazo. Yo- Chao. Salud. Chao, Hasta luego. chao. Chao, chao. Chao. Que el envoy se ha terminado, tío, que lleva ahí 2 minutos la caipiriña solo. Madre mía, Tío, cómo se lo vienen goza, caipiriña- Vienen Que caipirinha ya hecha, tío. Es que es la polla esto, tío. Este país. no saben que es la- ese ya es otra botella, ¿eh? Te lo digo. Es la segunda, ¿no? Ah, vale, vale. Se está bebiendo hasta el agua de ¿Queréis los hablar floridos, algo del Fnatic contra Handresí? Pues claro, con la que le ha caído a Leviatán, yo espero que a Handresí mínimo lo queméis en medio de la plaza. O le pongamos la No, música, ¿por qué no? al igual- Al igual dura más, al igual dura más la charla. Al igual dura más la charla que la serie, ¿eh? Digo algo muy rápido sobre ese partido. Simplemente, evidentemente, uno de los equipos no tendría que haber estado en ese partido. Y así es. Me callo. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? ¿Cuál debería haber estado? ¿Cuál debería haber estado? Cuando un equipo está jugando un partido que no le corresponde, normal. ¿Qué Normal. equipo debería haber estado? A ver. No, yo no digo nada. ¿Alguno, no? No sé. Alguno de No, por ahí. alguno de por ahí. Alguno. Ah, que- Vale, vale, alguno. vale. También Escúchame, partimos de la uno solo hay base que- de que los equipos norteamericanos, una decepción total, tío. O sea, Cumpleaños, ¿eh? Joder. Qué Es que sorpresa. es como que no sé qué sucede, pero tendrán cláusulas de la hostia, jugadores con mucho valor porque vengan con un expertise en otros juegos, muy sobrevalorados porque está claro que los equipos no rinden para nada. Entonces, efectivamente, el A ver, Fnatic yo Celtics haría ha una sido también excepción. una decepción catastrófica. Vamos. pero Energy no estuvo NRG, mal, ¿eh? NRG, claro, Energy ha jugado Vale. bien. el Energy torneo. jugó Bueno, NRG y Jit tampoco jugó mal dentro de Es lo que que- se esperaba de ellos. Ya, Claro. pero también hay que decir que Energy es creo que es el único equipo de Norteamérica, tío, que tiene disciplina que no parece norteamericana. ¿Sabes? A la hora de trabajar y todo. Sí, o sea, quiero decir, estoy de acuerdo. tío, sí. o sea, Norteamérica todos sabemos el problema Pero- que hay. Y es un problema fuera del servidor. O sea, es un problema de cómo entrenan, cómo praquean, la mentalidad que tienen a la. Pero porque Pero si NRG tenéis ahí será Energy- un equipo americano, pero Ardis no tiene un registro americano como tal. Y para mí, tío, también es un jugador extremadamente completo. Som Para es mí- muy bueno. Tiene ¿eh? características Som que es un no genio. únicamente Som viene es de un un genio, equipo NEA, ¿sabes? O sea, Sí, Ya, pero Perico esto ya es viene. un oasis en el de desierto. FNS. A ver, le falta mucho para ser como Marth aún, ¿eh? Le falta para ser como Marth. Es que Mm. Marth era muy bueno, ¿eh? Más verdad, Era Pero muy también te bueno, digo, ¿eh? también te digo Pero- una cosa, que Pero lo que habéis dicho falla de un la punto de toma de- regularidad y Som es muy regular, ¿eh? No, Som es Pero increíble. lo que habéis o dicho sea, de la pero- disciplina, para mí, la disciplina es mérito de FNS. O sea, fuera de que Claro. siempre criticamos por nivel individual y tal. también estoy de lo que está acuerdo. claro sí. es que los equipos de FNS son equipos serios. Sí, sí, O sea, Claro. más allá de que Claro, sean eso es lo que iba a mejores, decir, son sí. equipos serios, tío. Y eso es Sí, importante. sí. Eso es. No, Muy eso es buenos lo que iba a de decir, que no es solo NRG. Optic ya demostró que era ese oasis también. Y de hecho que fue el único equipo de NA que realmente pudo pelear algo a nivel internacional y pelear en serio, digamos. No una partida aislada, no una ronda aislada, no. Constantemente, todos los torneos a los que iba era un contender. Y eso es porque sabían jugar el juego y tenían un registro mucho más serio y mucho más disciplinado que el resto de su región. Y eso Totalmente. se notó en Optic y ahora se nota en RG. Así que, no sé, para mí... Exacto, no me sí, vale. sorprende, En RG no me vamos a hacer una sorprende. excepción, está claro. Claro. Pero Sí, para sí, mí todo lo demás no fue así. Sí, sí. Y de Y hecho, no, yo estoy de acuerdo obviamente. con Nazca, porque EG tampoco jugó mal, Sí. simplemente perdió el partido, pero desastrosa no fue su presentación. O sea, Sí, yo no opino con- igual. No, estuvo muy bien. para lo que Todo yo bien, esperaba de EG, que era un 2-0 de 15 minutos contra Team Heretics. bueno, yo tampoco esperaba eso, ¿no? Pero Es un decir, pero nadie esperaba mucho de ellos y realmente demostraron buen nivel dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, y creo que la contrataron decepción jugaron muy más bien fa- también. Yo creo que la decepción más grande fue 100 Thieves. O sea, los Y Liquid. veía en algunos mapas exageradamente perdidos para ser un equipo del calibre Pero- que son. O sea, que la 100 Thieves ya que fuera Red Bull, ¿sabes? Jugaba Eran mejor muy que este. buenos, aquí tío. pregunta, jugaba mejor mi que pregunta, este. mi ¿Qué- pregunta- qué ha mi pasado? pregunta es, yo os voy a preguntar esto, ¿vale? Sengaris creo que lo dejó después de Champions, ¿no? No lo sé. Puede ser. Bien. Sí, ellos Desde fueron entonces- al Red Bull con claro, Mike, sí. desde entonces ha hecho el cambio de Cryo
y el equipo ha ido para abajo, porque en Red Bull han llegado bien, evidentemente se esperaba que ganasen porque era el único equipo que mantenía el roster de todos los que han ido, es como, pues vale, o sea, literalmente os lo regalamos el torneo, porque Sí, sí. no hay otra. Pero ahora han llegado aquí contra otros equipos que tal, y deberían ser el equipo prácticamente favorito junto a DRX Sí. y un par más con Navi, y se han estampado con todas las de la ley. O sea, no tiene Para mí nombre. era el favorito a ganar, Pero es ¿Qué que ha pasado desde tío. que se ha ido Sangares? Yo, Mi o sea, por pregunta. ejemplo, no le quito mérito a Intra con el trabajo de Futbolist, porque Futbolist, tío, jugaron como equipo, jugó muy bien Futbolist. A mí me ¿sabes? sorprendió Aunque, mucho, Claro, decirlo. jugaron muy bien, pero tío, con todo el respeto del mundo, 100 Thieves no debería. Para mí, perdió el. O sea, aunque haya ganado luego el mejor terminal, para mí era un 2-0 de Futbolist. Tal. Un equipo como 100 Thieves no se debería permitir perder contra un equipo que Futbolist, en papel, era un top 7-8 de Europa, en papel. Que ahora al igual juega mejor que y en puede el estar, papel- y puede estar más En el arriba. papel, Handres Ojalá. era el favorito de NA. Es que es Sí, eso, sí. claro. Era Era el el- más era el equipo abajo que mejor podía También dominaba. te digo Por una eso te cosa, digo que que 100 el Thieves top para uno mí de podría NA haber perdido perfectamente contra ETG, ¿eh? Sí, También, sí, sí, sí. sí. Y perdieron, Ahí va sufriendo. y perdieron porque EDG dijo, no, ¿sabes qué? Yo no soy de franquicia, no voy a quitar Claro. tanto protagonismo. Pero no por Claro. eso. Por Es eso, que literal. no nos olvidemos que 100 Thieves probablemente se habría ido Bueno, a casa con el primer partido. Que directamente. EDG. Sí. Juega Que Chicho, Ya, Y aquí hay dos tampoco, cosas. tampoco quiero. EDG que EDG es mejor de lo que esperábamos. Futbolist también es mejor de lo que esperábamos. Pero es que, tío, 100 Thieves, o sea, en plan, que venía muy fuerte el año pasado. Mucho Claro. peor de lo que Yo esperaba. Yo creo que es ¿sabéis, una mezcla de las ¿sabéis dos. qué es Mucho lo, ¿sabéis lo que es lo peor de 100 Thieves? Que han sido literalmente aplastados por un Fnatic que casi pierde contra Furia. Y Furia está en las Américas, ¿eh? O sea, yo ahí lo dejo. Claro. O sea, Ya. que Fnatic podía haber perdido contra Furia perfectamente. Al menos un mapa. Buah. En plan, uno de los mapas. O sea, que No, no sé. encima contra la compo esa. Me tocó ayer a mí jugar contra esa, en oficial también. Madre mía, bro, esa compo da un asco, tío, que no te haces a la idea. O sea, ¿Qué compo es era? asqueroso O eso, sea- tío. La de Viper y. Buah, Viper Harbor, Harbor. pues. Ah, la de En Viper. Haven. Ah. O sea, Fnatic podía es haber, horroroso, tío. podía haber perdido. A ver, evidentemente el Aston no estuvo tan close, ¿no? Pero si os acordáis, en el Aston tuvo pausa técnica cuando Furia mejor estaba, ¿vale? Y después de la pausa técnica, Furia se desinfló como un globo. Ese Aston Ya. podía haber ido de otra manera. El Heaven fue un coin flip, o sea, lo podía haber Creo ganado que a Furia Furia le perfectamente. faltó un bug, ¿no? Que Sí, sí. sacaran por ahí, tío. No, le Algún faltó- molo de estos mágicos, tío. Le faltó que Fnatic no tenga a Chronicle, a Fire, a Derke, Ya. a. No, a Derke. Puedes dejarlo Leo. en Derke. A Leo. O sea, puedes Qué dejarlo en Nah, ¿Cómo nah, iba que el le- bicho, ¿Cómo iba el bicho? Nah, Una que- barbaridad. O sea, que- no, os reís, pero el Heaven de Fnatic, a mi opinión, es mediocre, es malo, pero tienes a Ya. 4 tíos. Claro. 4 Que son tíos que dioses. te hacen barbaridades. Cuatro A mí, bichos. a mí me gustó la estrategia de Boaster muy elaborada de Derke Go Kill, ¿no? Esto muy Cuando bien. se esa. complicó Y la de el partido, Cornelius ¿no? Padar Chavales, también, fue como, ejecutamos Derke Go Kill. Derke, saca 3 kills, venga. No, y en defensa también, Derke rusheando medio recto. Tal cual, se baja la barrera y sale corriendo recto para adelante. Y se carga a los tíos. Pues nada. Pero, ¿sabes, así- ¿sabes qué es lo mejor? Es lo de, vale, chicos, no estamos consiguiendo holdear el site, tal, no sé qué. Vamos a intentar hacer flanks rápidos. Haces flank rápido al Fire. Al Fire hace desde su spawn. Te quita uno, piquea a otro lado, te quita otro. Ah, y yo lo creo piquea que por dobles, también. y piquea pelea por otro lado y te dobles, saca un 3K. eso- Es como, vale. Es que El efecto público hay que individualmente. tenerlo en cuenta también, sí. porque Furia iba muy subido con el público. O sea, no os hace una idea. Yo creo que ese ha sido el partido hasta ahora que más gente ha habido en el estadio. Y los de Furia se vienen muy arriba en cada ronda que meten. Más que en el Por Loud cada ronda Energy. que meten. Sí, en ese Pero- partido hay más gente que en el Loud Energy. Sí, de pero- hecho, habilitaron una grada extra más que no estaba en yo ningún con lo que otro quiero decir partido. esto no es que Fnatic esté mal, sino que 100 Thieves has perdido contra un Fnatic que podría haber perdido contra Furia. Y Furia está en la misma liga que 100 Thieves. A ver, ¿sabes? también te Es digo, como- Furia jugó bien, ¿eh? Claro, no, por supuesto. vale, que jugó muy Furia, bien. Furia es muy buen equipo, ¿vale? Que de hecho han mantenido el roster. Fnatic no es tan buen con equipo, respecto, no, como sea, equipo no me parece tan bueno. En plan, claro. tiene Pero son tipo animales. jugadores que es una locura. Claro, Claro, sí, Es que eso sí. individualmente Fnatic son putos dioses. Es un tío, Liquid, porque es un lo que- Liquid 2.0. Esos son los Sí, mismos. el- o un Navi, o un Navi. Sí, literal, literal. No, Navi no, Navi Es está en un otro- Liquid, pero sin compatibilidad entre ellos. O sea, porque Claro. no hay problemas entre ellos a la hora de jugar. Lo que pasa es que juegan individualidad muchas de las rondas, pero es que también te digo que he tenido Derke, Alfager, Leo, Chronicle. Pues yo, No igual tenés Es que tengo les otra tienes que dar la individualidades, libertad ¿sabes? para que hagan esas cosas al final. Claro, es claro. que son Le- dioses. Vas a matarle al equipo creía y que el a su problema- identidad si juega de otra forma. A mí
A mí me da miedo que Boaster no diese libertad a Leo Chronicle y parece que eso no está pasando, que Boaster sí que está dando libertad en las rondas que hace falta. Pero, a ver, Y que Boaster está matando. tampoco nos También, confundamos. Claro. Yo no estoy hablando de que puedan hacer cosas individuales o no. Yo te estoy hablando de a nivel fundamental el mapa. Ha habido rondas en las que las han jugado sin información. En plan, tío, tienes a 4 bestias. Manda a 2 tíos a pushearse una zona y que den balas y ya está. Pero no me juegues retake EK, retake en Bane, retake. Bueno, no retake, pero no me juegues weak state en todos los sites. Con un tío Ya. por site, jugándose unos para unos, haciendo TM. Claro. Yo, O sea, enlazando Si le este entran, se toma Claro, 3. claro, se toma 3, pero por favor, Claro. o sea, a nivel Claro, estructural tú- jugaba el mapa un poquito mejor, ¿sabes? En plan, Ya. mira, si tienes que dejar a retake, pues dejas a retake y juegas fuertes en C. Si tienes que ganar una zona del mapa y jugar con algo más de info, pues juega con más de info, pero sé más proactivo, ¿sabes? Muévete sí. un poco. Una cosa, gente, ahora que hemos hablado ya de todos los partidos anteriores y tal, vamos a poner los partidos que quedan a partir de ahora en el Visit King y hacemos, si os parece, las predicciones en directo y ya entramos en cada partido. Porque ahora mismo nos quedan, lo ponemos en pantalla, pero nos quedan el Loud contra DRX, que se juega mañana, y el Navi contra Fnatic. Entonces, habiendo hablado todo lo que hemos hablado, vamos a empezar por Loud contra DRX. Quiero que Nara me argumente, porque ya sé por dónde van a ir los tiros. ¿Por qué crees que DRX gana este partido? A ver, honestamente, yo no sé si DRX van a conseguir ganar el partido. Primero porque Loud también es un equipo que juegan tiene su disciplina, es como que no son punteros en algo concreto, sino que son bastante versátiles y son un poco buenos en todo, ¿no? Entonces, yo me imagino que han tenido suficiente tiempo como para analizar a un equipo como DRX. De hecho, DRX siempre tiene como un 50% de patrones concretos, sobre todo en ataque, ¿no? Es como que ellos tienen cartas de executes o ataques donde lo van implementando en cada mapa. Y además, gran parte de esos ataques son ataques que no tienen ningún tipo de recovejo, como lo que vimos un poco en el primer game de DRX, creo que fue en Pearl. Esos executes que metían en B que no tenían ningún tipo de recovejo y era jodidamente difícil de reaccionar durante lo que era el partido, DRX siempre trae esos recursos en cada uno de los mapas. Al igual que en Icebox en punto de A, en B, en PER, ¿sabes? O sea, siempre va a venir con esas. Entonces, yo me imagino que Loud tendrá estudiado muchas formas de ejecutar por parte de RX y ya a partir de ahí pues será ver o el otro 50% que es la capacidad adaptativa que tiene que sacar de RX de donde sea para adaptarse y poder ganar a Loud. Por eso te digo, Sí. yo no estoy seguro, Yo ahora- honestamente, ya no en plan nivel fanboy de no, de RX voy a muerte, sino yo honestamente no sé si van a poder ganar a Loud, pero Loud tienen que estudiar muchísimo a DRX para denegarles bien. Yo respondo rápido a toda la argumentación de Nara. Tiene razón, pero Loud le va a cagar a tiros, cabrón. O sea, el nivel de firepower de Loud contra DRX... Ni de coña. No ese estoy de solo es acuerdo. maco, No estoy de acuerdo. cabrón. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Le No, va a El año coger- pasado- van a coger el año doble pasado hasta puede la ser. polla, Estoy hasta la polla de va a coger escuchar el la doble diferencia de duelista firepower. y no va a ser de dónde le vienen las balas. que Le va a estamos en caer una 2021. granada, 4 stun y se van a comer 4. A ver, No estoy de acuerdo. Si van por la Lembo, de DRX. una Lembo, cosa, que te si gusta Booth- Brasil. A ver, si Booth no tiene firepower, ¿yo qué tengo? O sea, firepower. No, o sea, yo no, no sé. pero Claro, yo no he dicho si que no Booth no tengan tiene firepower. firepower, He dicho que argumento Loud de que los tiene equipos mucho más coreanos no firepower. tienen Joder. firepower, tío, se quedó en la Como meta en muchos. el 2000. Loud Se van a tiros volando. le revienta, en agresividad Pero- les revienta. De hecho, yo no, No me lo hablaría creo. tanto de firepower y de Pero, aim, Lembo. sino de agresividad. O sea, El menos mientras brasileño del DRX, grupo, ¿eh? mientras DRX esté pensando dónde tira la flash, El dónde menos iba a brasileño, la 2 estándar y puntos. tal, mientras está pensando le va a caer un aspas con una jet por un lado, un salas Lembo. con una rift Yo por aquí el otro, y le va a venir Lembo. 4 misiles para argumentando adelante. Lembo ya has vivido filosóficamente y demasiadas hablándome con el caipirinhas. corazón, tío. Lembo. No. Pero No, porque Lembo Loud lleva ya no demasiado juega tiempo. estratégicamente, Nah, juega nah, nah, matando. Lembo, la caipirinha. No te tomes más. Yo No te dije- tomes más, yo no dije- te tomes más. Yo dije que Poder era de la la caipirinha. segunda, ¿eh? Valorant caipirinha No te es lo que tomes hace más. Loud. Eso Lembo, Yo dije que Valorant era la caipirinha. segunda. Les van a meter un 2-0, Lembo. Valorant caipirinha. se me Les van a pasa. meter un 2-0, Lembo. Escúchame, yo estoy de acuerdo con Nara. DRX es el equipo que más preparación he visto yo en mi vida. O sea, aún me acuerdo, hace un año jugué contra ellos. Que algo tiene que servir de Y 20 coaches, ¿no? O literalmente, sea, tampoco- escúchame, grabé la partida, grabé la prac y me la vi Tío, el Borja 4 juega contra veces. todo el mundo aquí. Las flashes de Sky me las tiraban
por los bordillos del Pixel- mapa. Pixel O sea, perfect, pixel Borbe. perfect. O sea, lo miran Te todo. las, Yo me te las imagino al metían coach. por el culo y te las sacaban por al la boca y te Termi, flasheaban. O sea, Te lo juro, al Termi me lo imagino como un látigo. Tira otra vez la flash. ¡Pa! Que la tires otra vez. ¡Pa! Hasta que le salga perfecto. Y no estaba muy la alejado rutina. tampoco, te digo. Claro. La rutina Brother. de Stacks es se Dime. levanta, se toma el desayuno, flashea 1000 flashes de Sky en Custom, se va de EVE luego y después Esa se, gente antes- tiene una disciplina que da envidia, Sí, sí, bro. y Esa después gente se tiene va una a tirar- Antes de disciplina. que llegue a la perros primera por flash ahí de para hacer Stars, espacios ya, perfectos. ya va a estar Aspas ahí. Antes de que llegue El la primera Aspas. flash, ya está Aspas en el spawn de los atacantes. Sí, yo está creo. pasando en el spawn. Pero Sí, es que, está, a ver, bro, lo claro. bueno que tiene de RX es que lo tiene un poco todo. Sí que es cierto que hay un apartado que para mí es la capacidad Claro, adaptativa Will. dentro del juego a nivel de GameSense, que me gustaría que siguiesen un poco lo que hacen los equipos occidentales, pero eso es cuestión de tiempo. O sea, el tema de pulir el GameSense o la capacidad adaptativa, siendo un equipo como DRX, que individualmente, a nivel de talento, no les falta, yo estoy seguro de que es cuestión de tiempo. Porque no es que sean un equipo disciplinadamente orientado para una cosa y luego en otra sean nefastos. No. Tienen mucho firepower. Tienen además un estilo de firepower y de juego bastante único, porque es de los pocos equipos que saben abusar concretamente con la Phantom. A diferencia que gran parte de los equipos occidentales se adaptan con la banda, los Phantom, dependiendo de la situación, sí que es cierto, pero casi todas las situaciones intentan adaptarlo con la banda. Mientras que La DRX verdad, no. Nara, Además, te echaba de menos, ¿qué? su tío. estilo de disparo que tiene con la No. Phantom para mí es prácticamente único. O sea que a Yo nivel de echaba firepower... mucho de menos. O sea, Nara ya me ha Echaba vendido la mucho de camiseta de menos- RX. O sea, me la compro No, ahora claro, mismo. yo No, echaba mucho de la menos. camiseta ahora Fíjense, mismo. Es que hay no, una no, única esto es- cosa. O sea, déjame terminar un momento. Hay Termina. una cosa que DRX es puntero en absolutamente todo y es en la preparación orgánica y coordinativa que tiene el equipo. Es decir, sobre todo es donde más pueden ejecutarlo en ataques, que es donde, Pero- sobre todo, es que en este juego existen ciertos factores que en el counter nunca lo vas a ver. Y es en el tema de los abanicos de utilidades que existen. Y a medida que vayan saliendo más nuevos personajes con nuevos formatos de utilidades, así como a lo mejor podemos ver si ahora mismo del champ pool hace 5 picks, con esos 5 picks, cuando empiezas en ofensiva, sabes que no, este humo tiene que entrar aquí, este flash aquí, el segundo flash aquí, en este pixel tal, no sé qué. Acabas, digamos, cerrando todos los huecos, todos los agujeros para hacer una entrada perfecta. Así como a día de hoy no hay una entrada perfecta del todo, completamente esférica, yo sé que a medida que vayan saliendo agentes, sí que van a haber executes completamente cerrados. Y esto, en parte, es un poco lo que me da miedo de este juego, ¿no? A medida que vayan Yo, Nara, aumentando te el quiero número de decir, agentes. Y la cosa antes es de que que siga- DRX es un equipo que estudia las cosas de esa forma. Sí. Sobre todo Si en no ha quedado ataque. claro que estudian mucho, pero Estudian yo, ya. antes de que siga el debate, porque hay debate en esto, lo que te quiero decir es que echaba mucho de menos esto, Nara. Un torneo internacional en el que DRX llegara lejos, viniese Nara Universo Valorant a darnos una lesión de 10 minutos sobre por qué DRX A ver, debería ser campeón a mí me del mundo, gusta, pero es que y me luego gusta en el mucho servidor DRX, se tío. peguen O sea, la a ver, hostia de también su te digo, vida. pero Lembo, Es Lembo, la voy a de explicar siempre. Lembo, te estoy discusión. explicando de por qué me gusta Escúchame, DRX. Y es que DRX es el debate claro poco, ejemplo ¿eh? de cómo juegan los equipos coreanos los juegos en general. Cómo Pero, juegan aparte- los No, coreanos pero los si son los que más estudian, nadie te va a discutir esto, Nara. O sea, y ahí Pero, vale, nadie puede pero discutir que a día de hoy, DRX a es el que más 2023, estruja este juego. Pero llega un momento en el No, que el juego no, ya no solo va de lo Lembo, que tienes es que sé preparado, lo que vas de a las decir, micros que sé lo que tienes vas a encima. decir, y déjame Llega un Pero, momento Lembo, en el que el juego Lembo. también depende de la decisión individual, de que salga el que tiene Y que salir. efectivamente, y eso ahí es donde se le voy a da mejor entrar. al agua. Lembo, me Ahí parece es genial donde voy a que- entrar. que A te día de gusten hoy, las a Caipirinhas. 2023, DRX tiene muy claro de que el 50% lo tiene completamente estudiado y el otro 50% es la capacidad adaptativa dentro del juego. Y ese otro 50% lo tienen casi Pero, masterizado. vamos a ver, nos A vamos ver, a una mirar, cosa, nos ¿hay vamos a alguien mirar, aquí que por piense que va favor, a ganar Loud? por favor, ¿Alguien que Yo- piense que va a ganar Loud? yo ¿Alguien creo que más? pueden ganar, pero no creo que gane. O sea, yo creo ¿Alguien que puede más? ganar DRX. Yo creo que va a ganar. Vale, o sea, es un 4-2, ¿no? El único analista que hay en esta llamada, ¿eh? No, Bueno, no, sí, vale. cuéntame otra, Lembo. Yo lo único que quiero decir, lo único que quiero decir es que... Acato, ¿en qué equipo estás? Entra hasta fútbol, ¿eh? Vale, sí. Que sí. Que yo voy a venir con datos, no con caipiriñadas. No, de estas. Lembo es que ha ido de fiesta por Lembo. Brasil, se ha enamorado del país y ahora literalmente DRX, Loud o sea, es el mejor no, equipo o sea, de la a historia. DRX, Pasa una de esas, o sea, Lembo. A DRX podemos decir que pues chofriaba en su día, pero yo creo que después de haberle ganado 2 mejores de 3 a FPX en Champions y haber quedado top 3 de Champions,
podemos decir, A FPX, podemos decir que, hostia, ya no pecho frían. O sea, podemos decir que ya no pecho frían. No, y podemos pero decir es que a mí el podemos argumento decir de que DRX no tiene adaptación y no tiene firepower, Claro, tío, no, pero yo creo que eso se que- quedó hace 3 que, años. que Yo- su, claro, Pero que- Nara, entonces cuéntame por qué pierden los torneos internacionales. O sea, se Pero los que ha roban, perdido, ¿o qué si está pasa? en la playoff, Por algo cabrón. perderán. Está en la playoff. pero si No, ha o sea, quedado si top son 3 los que más Champions. estudian O sea, del acaba de juego. empezar. Son los que Quedó- más estudian del es un juego. equipo top Son los 4 que de mejores micros tienen. internacionales. Si estoy de acuerdo. Pero por algo perderán en los torneos, ¿no? O Joder, pierden no, por más. no, Claro, si quieres el que no ganas gana, a todos, el que no gana pierde algún partido. Claro, FPX no, también si ha perdido quieres no sé empezamos a cuántos. que DRX empieza a Claro, pero en arrasar algo todas las serán mejores los otros internacionales. equipos. No, Y claramente, ahora, no, en lo vamos a que decir son lo mismo con mejores Navi. Vamos a es decir en lo las mismo con situaciones Navi. de caos. Vamos a decir- En vamos a las decir lo mismo situaciones con de caos Navi. son mejores los otros equipos. Es lo que hay. No, A ver, no estoy de acuerdo. No, no, DRX, te lo no, compro. a ver, No te una lo cosa. compro. DRX es peor improvisando. Ahora bien. ¿Eh? Ahora Pero bien. ¿hasta qué punto es Me- peor? Un momento, vamos me a ver, gustaría ver. Bastante Una peor que cosa, los otros. Una cosa, déjame cosa. hablar, espera, es que digo. También hay que decir, me gustaría ver a los chavalitos nuevos de Loud jugando con público coreano. Que eso Claro. influye mucho. Uf, O sea, es fácil eso es improvisar bien cuando estás en tu casa. Eso es verdad. Que- Que pero, público ojo, coreano, a si mí el Loud, Valorant soy fa- Corea lo ven Una cosa ahora. más. ¿Cómo que van a Corea lo ven ahora, cabrón? El Si- Valorant Corea lo ven el ahora Valorant es un Corea amigo. lo vemos todos, Si es tiene magia. 10.000 Una viewers cosa- en el stream. Una cosa Claro, más, no. con el tema improvisar. Vamos a ver, ¿hasta qué Se han punto tomado 7 necesita, caipirinhas. hasta qué punto necesita improvisar un equipo que lleva junto 2 años, por lo menos? Claro. ¿Hasta qué punto necesita improvisar? O sea, ya tienen respuesta ante todo. Ya se han visto las 20.000 situaciones que te puede dar el Es juego. que es eso. O sea, las posibilidades de que tengan que improvisar en medio de un partido son mínimas. Muy bajas, Son sí. mínimas y se ve con el tiempo. O sea, Totalmente, totalmente. Es que ya lo tienen prácticamente todo mirado. O sea, si han ganado dos Y más en mejores este contra juego, FPX, que no hay un equipo que te fuerce a improvisar más que eso. O sea, no hay un equipo que te fuerce a improvisar más que FPX. En el mundo no lo hay. O sea, sencillamente no lo hay. No hay equipo al que sea más complicado de estudiar que FPX. Ya, En ya. serio, no lo hay, no lo vas a encontrar. Puedes seguir buscando, puedes tomarte 40 caipirinhas que no lo vas a encontrar. No lo vas a Bueno, 40 encontrar. camperillas Bueno, no se encontrará espera que me alguno quedan encontrará. 30 Bueno, segundos. Aska, Igual te lo Aska. imaginas. Aska, Escucha, te digo una cosa. Aska. Pero- Said, que me da mucha gracia como Nara defiende a DRX porque es coreano, pero me da mucha risa como Lembo defiende a Loud, pero que no Porque le dan brasileño. ca- O sea, porque le dan ca- porque le dan se ha ido a caipirinhas. vivir ahí, se ha ido a vivir ahí y Eso ahora lo es dirás tú. brasileño. O sea, literalmente. Abro o sea, debate. ¿Es más Lembo coreano Ronaldinho. Nara o más brasileño Pero- yo? Abro debate. Sí abro que, debate. sí que quiero. sí Yo que no quiero veo a Nara argumentar una comiéndose cosa. unos noodles en directo. Yo tengo una Pero- caipirinha aquí. ¿Tú te das ¿Eh? cuenta? Yo ¿Tú te das empecé, cuenta? yo empecé apoyando Vision Strikers porque era un equipo coreano, mía. pero acabé o sea, Porque me te acabó metieron en el gustando corazón, DRX sí, por señor. cómo juegan, ¿eh? No porque sean coreanos, porque si no, también estaría apoyando al T1, que es un equipo coreano, pero que para mí me parece, honestamente, me parecen talentos individuales, pero como equipo nefasto, ¿no? Pero es como A si mí- yo a mí apoyo a y Made in que Brasil, T1 Nara, gane o sea, o no, tampoco me se la puede. repampinfla bastante. Pero Pero mira, DRX es otro rollo, tío. Con respecto a lo que Lembo no es brasileño, Lembo, en el momento en que llevas 3, 4, 5 caipiriñas, ese alcohol se te va a la sangre, ¿sabes? O sea, es brasileño de sangre Sin ahora mismo, alcohol, Lembo, sin alcohol. ¿sabes? Sí, ya, sin alcohol. Bueno, cuéntame más. Va de Lembo. lado, Pero, va de lado. pero el argumento de que, Pero a ver, que los estamos de también Loud- aquí flipándonos. Es que yo creo que. Yo entiendo que tú ves a DRX y ves todas las micros que tienen, cómo retuercen el juego, que son los que mejor usan la utilidad. DRX Entiendo. está enseñando Ah, a jugar bueno, Valorant para ah, muchos bueno. equipos. vamos. Y esto es una realidad. No, no, que yo DRX entiendo está que- enseñando que a para jugar al eso Valorant a tenemos muchos que- equipos. Pero vamos a Pero ver. que yo eso lo entiendo, nadie lo discute, pero que llega un punto en el que se nos olvida que hasta hace muy poco, versión One no sabía jugar cuando se quedaban 4 para 5. Vale, o sea, estás directamente hablando de ahora ya lo 2021. pasas. Pero Ya, estás hasta hablando antes de de Champions. 2021, tío. No, de 2022 Versión nada, One. hasta la Champions de RX no sabía jugar en 4 para 5. Pero si es No que sabía. es top 4 en ¿Qué tiene que internet. ver- Strikers. tiene que ver version one? Vision Strikers, quieras decir, ¿no? Una Bueno, versión sí, One. sí. Vision perdón, Strikers quería decir, me me refería a imagino. Vision Ah, Strikers, ok, ok. perdón. Tío, Estaba estamos flipando, hablando de Pero verdad. ya, Claro, antes de claro. la Champions de RX no Claro. sabía gestionar Pero inferioridades, tío. ya hablando en serio, lo que quería decir, el argumento del firepower, yo creo que ya no aplica viendo la bestia que son los coreanos ahora mismo. Evidentemente, hay ciertas personalidades dentro de otros equipos que pueden sobresalir muchísimo más, como un Tined o cosas así, pero en global, yo creo que en firepower o solo por firepower no van a perder un partido.
Totalmente, o sea, ves que a quién Pero- hay que ganar ya claro, para que claro. se deje de menospreciar. Pero yo no- incluso Cara, a FPX, Firepower. ahora ya Ahora hablando Y en ahora, serio. y ahora, Ahora FPX ahora ya dice hablando que en es serio. Firepower. O sea, Pero el una tema de cosa, preparación- déjame aclarar, Intra, porque va a parecer aquí que yo estoy diciendo que va a ganar Lau por Firepower, no, sinceramente. yo no creo digo que por lo que ningún voy a decir, equipo digo que es un tenga argumento tanto... O sea, general. creo que el gap de Firepower en este nivel no es tanto como para que un equipo gane por eso. Yo cuando hablo de DRX y de las cosas que me gustan y no me gustan, es cuando hablo de gestionar inferioridades, que tenga que salir una individualidad. Creo que eso es el Pero- punto fuerte del out y el punto débil de DRX. Lo Eso de sí que lo creo gestionar en serio. individualidades. También te digo- Es un Pero- poco argumento de 2021 también, ¿eh? Pero Claro, es eso? aparte, No, aparte es- si No, ves los no, partidos las del lado, decisiones individuales existen, Aska, Pero cabrón. si ¿O ves no los partidos existen del lado- decisiones individuales? pues, si ves los claro que partidos del lado, existen, pero son mucho muchas de las mejores ahora. rondas- Pero si ves los partidos del lock-in, muchas de las rondas del lado también se definen por individualidades, no por decisiones de equipo. Sin embargo, hay... Claro, pero por eso digo, es punto fuerte del out y punto débil de DRX. También te Pero- digo. ¿Qué me parece a mí? También te Pero yo digo te una digo, cosa. ¿cuántas veces, pero un segundo, cuántas veces un equipo puede solucionar una ronda o una situación jugando como un equipo a que una persona tenga que sobresalir? O sea, ¿qué es más probable que pase? Un equipo que pueda solucionar Totalmente. cualquier situación Claro. porque se Dilo, entienden dilo. entre ellos, saben cómo juegan entre ellos y saben cómo reaccionar ante determinadas situaciones, o que uno se vaya corriendo y te pegue 3 tapas como Shao con Leviatán. O sea, Gira, Aspa, so- gira. Claro, yo digo, yo creo que va a ganar Loud, pero no creo que sea por Firepower y no creo que sea por cosas así. O sea, yo Mi creo que última intervención simplemente- en esta discusión. Ya me callo, ¿vale? Pero solo os digo, tanto que estáis hablando de RX, acordaos que quien gana este torneo tiene una plaza más en Master. Como haya 4 equipos de Asia Pacífico en Master, os voy a Merecido. dar a todos esta conversación. Y ya me callo, ya no digo nada más. Merecido. Bueno, merecido, Pero claro, sí, merecido. pero Será sí porque se lo merecido, merecen, digo yo. merecido. pero si merecido. Pacífico. A ver, decime. No, un Muchas Secret son- va a entrar de son- puta madre. son- ahí. Merecido. pero, a ver, no es muy. Digo, ¿cuál es la región que más sorprendió en el Lock-in? De lejos, el Pacífico. ¿Por qué? Pero, Todo el pero mundo vamos a ver. mundo Pero, horrible. pero No- vamos a no ver, vamos a son- ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este Sorprendió argumento, tanto que no lo vio de nadie el mierda, partido, porque de este hecho. argumento es un argumento ya de todos los que hemos visto el peor de todos. O ¿Pero sea, a quién esto se lo lo dices coges eso? y lo Pero unes. ¿a eso a quién? ¿A a Infra? lo de- no, Si yo a solo Alepo, a pillo Alepo. hoy. Ah, Solo vale, pillo vale. yo hoy. No, O sea, Infra, joder, el Infra ha dado aquí factores. O sea, aquí ha Ah, vale, soltado vale. Team auténticos Pacífico. facts. Team Pacífico, vale, vale. ¿A quién le molestaría verse? Pero te pregunto, ¿a quién le molestaría verse una Masters con DRX, Talon, Genji, PRX? PRX. O no me pongas a PRX. Aska, pues te lo ponme- digo claro, a los 300.000 Secret. espectadores. No, más, Ponme perdón. Secret. Yo creo que un Lemo gap de yo creo que Lemo 500.000 está pensando- espectadores de diferencia. No, pero espérate, Intra. Es que has preguntado ¿a quién le molestaría ver una Master con Talon, Secret y tal? A los 500.000 espectadores de Gap que hubo entre los partidos de Loud y los partidos de Secret. Ya, pero pero estamos hablando buenísimo por la comparativamente, carrera, no- pero los Pero viewers Lemo- quieren otra cosa. Sí, Lembo, pero por esa regla de 3 ponemos a Stewie, Tarik y Claro. y así Claro, jugando con claro, él. ¿Sabes? Vale, vale. No, de hecho, te diría más. Ibai creo que está dándole un poquito a la No, sí, a ver, Ay, no te pero de quiero verdad me Por estás esa- diciendo que joder. Secret da más espectáculos que Loud a nivel No, Valorant. no se trata de espectáculo, No, se trata no. de que para mí, luego de lo que. O sea, yo te puedo decir, antes, por desconocimiento, te compro, pero luego del lock-in y lo que se vio, yo creo que 4 plazas de Pacífico, si DRX finalmente la gana, no me Pero va a guapo. parecer. A ver, yo lo que digo es, evidentemente, si vos esas 4 plazas en tu cabeza las rellenas con Rex Kion, con T1, evidentemente no va a ser lo mismo, pero ponete un Team Secret, Talon, Claro. ponete un DRX, cosas así, que son equipos que demostraron nivel y que podían haber perfectamente ganado sus partidos. Yo creo Pero que. que a nivel Valorant te lo compran. En el Valorant son partidos Claro. muy atractivos, sería una Master muy atractivo. A nivel espectáculo, es una. No, obvio, mierda, obvio, O sea, obvio, lo obvio. siento, tío. También te digo, Tío, pues ojalá. haber estudiado, que Digo, mejoren, tío. ¿Yo qué quieres que te diga? ojalá. No, si ya O estudia sea, DRX, si están nada, ahí ya es me ha porque quedado son claro. El DRX, único que ¿qué más? estudia aquí es DRX. Y yo lo único que veo es que con lo mucho que defendemos a Corea y con lo mucho que defendemos a Brasil, ojalá hubiéramos un equipo bueno de 5 españoles, tío. Nos volveríamos locos, Pero locos, en plan, Borwen, estaríamos como sí, una momento de biblioteca. crearlo, Elian, Sería la- me el voy día- con la el día- sangría al estadio, cabrón. el día que me eso hago una pase- paella en la puerta, no te el digo día que más. eso pase, hacemos Universo Valorant en la El barra día del que eso bar. pase. Eso no ha pasado con mis El día, puertas. el Eso no ha día que eso pasado. pase,
El día que se Hombre, pase, en hacemos Counter, el ¿no? Universo Valorant en la barra de un bar. Nos reunimos Eso. todos Y to- con unas cañitas y venga, ahí se Hostia, discute. Y todo, Pues te con digo la, yo- y todo, Te todo digo con la yo que camiseta de la esa era selección la del idea 2010. principal de Universo Valorant, ¿eh? O sea, que imagínate. Literal, con la camiseta de la selección. Y el argumento más importante, no parar de requerir el partido, porque como gane el primer mapa, voy a ir a romperle todos los periféricos. Además, tienen teclados de estos custom que da gusto Menudo romperlo. terrorista, tú. De los que le Claro, quitas claro. piezas Se y da gana gusto. por lo civil o por lo criminal. Claro, por Le mando el supuesto. clip al CM de RX para que tengan cuidado. Para que te pongan No ahí lo va a entender vigilando nada, cuando se vayan a pero si yo- descansar. Para hablar con Ok, los coreanos y el- necesito tres y el- traductores, cabrón. Necesito un traductor de inglés ¿Te acuerdas? a coreano. Nara, ¿te acuerdas que hablamos que había, o no, hablamos aquí, que cuando tú te enseñaban las normas del estadio, Sí. había una norma que era ¿qué tienes que hacer si entran Hostia. tú con un arma? Pues esa es Lembo. Ese Esa soy yo, norma la han ese puesto soy por yo. Lembo. O sea, literalmente va a entrar con una pistola. Claro, el tío con arma era yo. Va a entrar con una pistola a golpe de estado aquí. Hostia, tú, Gana, no, va. güey. Así normal que puedan perder, cabrón. Va a entrar Lembo, Nah, armado. Bueno, de Vamos este a ver. partido ya me ha quedado claro que vuestro favorito, puta. lo decimos claro, ¿vale? Para terminar este partido. ¿Todos votáis por DRX y yo por Loud o cómo? No, no, yo No, voy por entra Loud. por No, Loud no, también. yo voy por Loud. Pero lo que digo es que no. O sea, esos argumentos 2 malos que Loud no compro. y 4 DRX, vale. Sí, sí. Oye, A yo ver, quiero decir una pero- cosa. Estáis hablando Vamos al mucho- siguiente partido, es que nos queda uno. Espera, déjame decir una cosa. Estáis hablando mucho de qué pasaría si DRX. Oye, que va a ganar Navi el torneo. Que Sí, empieza la, yo iba a la- decir lo mismo. empieza la era de Navi. O sea, que Navi va a ganar este torneo. El Champions, Yo iba a decir las lo dos mismo. Masters. Va a ganar No, los es verdad, dos. es verdad. Bueno, O la sea- liga no sé, el locking puede ser, pero lo que yo iba a decir lo mismo, tipo, da un poco igual si gana el Loud o RX, porque después van a comerse un 2-0 A ver, cualquiera de fuera ellos. coña, a mí Navi me parece el mejor equipo del torneo. O sea, de Pero- lo que hemos visto hasta ahora. Es una Y del locura. año, no te Fnatic preocupes. Navi tiene que. Buah, es que este partido telita, ¿eh? Mira, Fnatic sin- nadie va a ser sincer- muy sin- sinceramente, 2-0 para Navi. Pero fácil, además, sin sudar. 3-3-0, es mejor de 5. No sé es yo, verdad. Yo no, 3-0. yo no estoy Es tan que, seguro. ¿sabes qué creo? Creo que como equipo, Fnatic obviamente le puede acercar a Navi, pero es que creo que Navi va a ser un poco lo de Leviatán en el primer mapa. O sea, que vamos a ver un mapa donde Fnatic juegue bien, plantee buenas cosas y tal, y Navi Luego empieza a Storms. salvar rondas que no debería salvar, tío. Entonces, rollo, yo creo que va a ser un 2-0 para Navi, Tú- pero por eso. Eso porque- sí, va a ¿Tú ser el crees mejor que- partido no, de no- todos. ¿No creéis que 3-0, Derke, por 3-0, ejemplo, puede generar ciertas ventanas de oportunidades contra Navi? Igual que sí, Pero es que tienen frente a Pero ¿O claro. lo veis demasiado Claro. igualado como para que Derke pueda lucirse ¿Sabes? contra Claro. un equipo como Navi? Es que, A ver, A ver. si te soy sincero, Nara, es literalmente una pelea de titanes. O sea, Mira, claro, o sea, es que es eso, no es es eso. coña, nadie juega mejor, pero literalmente el que se levante, salga de la cama y ese día se vea al espejo y diga, hoy pego muchas. Literalmente el equipo que le pase eso gana el partido. Así te lo digo. Es que, tío, tienes a. No, Shao no, yo no estoy de contra acuerdo. Leo, Yo creo que a- sí. que son Va a haber, unos va a haber animales demasiadas todos. situaciones individuales, demasiadas. Mira. Porque es que ¿sabéis son demasiado qué es lo buenos que cambia todos. la balanza? Es que, vale, tú ves Cinet Derke y puedes decir, vale, 50-50. Tú ves Chronicle, Xiao Zipan. o Zipan y puedes decir 50-50. Tú puedes ver Leo Xiao y puedes decir 50-50. Vale, plan, 50-50. O va. Alfajer, Shuigetsu, Alfire. Pues mira, me parece mejor 60-40. Shuigetsu. Venga, vamos a hacer un poco. Va, pero Alfire pega buenas. Pero buenas- no es Tú luego mucha la llegas- diferencia. Tú llegas y ves a Lord Kirilo Karasov contra Poster. Hombre, ¿Quién es claro. mejor? Hombre, A claro, ver, eso a tiene nivel- nombre- Es que al- escúchame, Aska, Al literalmente nivel las, que está extras, Booster, o sea, las extras de Navi van a ser rusar a Booster. En plan, literal. es que van a la- buscar o sea, el coladero, ¿eh? Angel, al nivel que ha llegado al Locking. O sea, Van a buscar el si fuese- coladero, cabrón. si fuese otro torneo del año pasado, te diría, hostia, pues mira, 50-50 y tal. Pero es que al nivel que ha llegado Angel. No, Bueno, ya, o está sea, volando. es que- No, pero Es que no, es- pero son- no solo a son nivel Exodia. individual. Iba a decir que, aparte de eso, además de eso, iba a decir que esas individualidades que dijeron que se iban a haber muchísimas, yo creo que por eso justamente va a ganar Navi, porque Ya. yo creo que Angel mueve muchísimo mejor al equipo para que todas las situaciones de individualidades sean favorables para su equipo. Eso sí que es verdad. Muchísimo mejor que Booster. Eso es verdad. Entonces, Eso sí yo que es creo verdad. no sé. Sí, la yo única creo- posibilidad que una Fnatic gane a pregunta. Navi es que Derke se valga por 3 de Navi. Claro. No, es que como balanza, si hacemos una Una balanza, pregunta. Firepower es el mismo, pero el juego de Navi es mucho más fuerte, Sí. ¿sabes? Yo no creo que sea el mismo porque. No digo como Firepower viene está. Angel. Ya.
Ya, es que Angel va a venir muy Claro. fuerte. Una Claro, es cuestión. que ¿A quién entre tener creéis? 4 y tener a- 5 bestias, Ya. mucha la diferencia. Ya. Es que, tío, Claro, ya. ¿sabéis lo que creo que va a pasar? Una pregunta Bueno, que rápida. diga. ¿A quién crees que le beneficia que este partido sea BO5? Porque va a ser el primer BO5. A Navi. del torneo. A Navi, porque A ya- Navi, A Navi, también. a Navi, a sí. Navi. Sí, sí, Tío, sí, a Navi. yo me acuerdo, tío, de un partido Es que que jugó para mí hace eso mucho inclina tiempo, mucho. que era un FPX Guild, que me acuerdo que literalmente la strat en ataque de FPX era buscar a Bonka para hacer lo mismo. Para hacer exactamente lo pero mismo, Es un tío. poco lo contrario de lo que hacían contra Aizen, ¿no? De buscar a Cinet y luego ir al lado contrario, ¿no? Pues, Claro, no, va a ser al pues, revés. Van a opuesto. buscar a Boosted. No les culpo, ¿eh? No les culpo. Es la forma más fácil de No, ganar. y es lo que Sí, sí. dijimos cuando comentábamos el partido de Navi Leviathan. Simplemente que la estrategia principal o la de Navi o del efectivo era ir desgastándote mentalmente. Así que en un BO5, Sí, estoy de acuerdo. si milagrosamente logran ganar 1 o 2 partidos, en los Deciders, el último, cuarto y quinto mapa, va a ser one-sided, pero muy one-sided los partidos. Sí. Esa es mi impresión. Es que Ojalá yo que no, también- porque no me gustaría, pero... Yo también creo que en este caso, por ejemplo, si lo que tiene Fnatic es que también hay muchas veces que destaca uno, ¿no? Porque ese día viene muy fuerte. Ha pasado con Delca, ha pasado con el Fanger. Yo creo que Navi, tío, tiene la capacidad de que si de repente, imagínate, Delke tiene su día y están orientando el ataque en torno a Delke todo el rato. Creo que si hay un equipo que sabe corregir eso sobre la marcha, es Navi. Y empezar a aislar a Delke o no conseguirle el duelo o jugar. ¿Sabes? Creo que son los mejores en decir, vale, si me están jugando así, yo cambio esto. Creo que eso, Ángel, puede ser una diferencia muy clave dentro de este partido. Por eso también creo que el favorito es Navi. A ver, hay Sí. que decir que Derke ha vuelto a su pick, ¿eh? Es el Derke Sí, de eso hace es verdad. un año y medio. Eso también. También hay que decir otra cosa. O sea, tiene el lado bueno, ha vuelto a su pick. Su lado malo es que en este tipo de series, Derke siempre ha pecho frío, ¿eh? Eso también es verdad, ¿eh? Eso es Partidos, verdad, sí. partidos importantes, series largas, siempre tenía algún mapa de choquear. se ha Siempre, atascado. tío. Siempre le ha pasado. siempre Es muy bottom shaky. frying, sí. Sí, siempre le ha pasado que tiene un siempre. mapa malo. Y eso puede cambiar la serie, ¿sabes? Si le pasa otra vez. Sí, sí. Y aparte, No sé, hay yo un, veo a hay Navi un muy factor, estable, tío. hay un factor que no mencionamos, que hasta es un plus, aparte otra de todo lo anterior para Navi, es que los timeouts de Dumbro están siendo infinitamente superiores a los de Mini, pero lejos. O sea, no hay punto de comparación en cómo te cambia el planteamiento de una ronda a otra y cómo cambia toda la estructura Dumbros de una ronda a otra, porque yo a Mini no le vi haciendo mucho tampoco en este torneo. O sea, prácticamente todo lo que vi fue más cosa de Bowser y poco más. Mm. O sea, que es una ayuda más otra vale, vez. Vamos a cerrar la predicción, que cada uno diga la suya. Empezamos por Aska y vamos en orden por arriba. Del hipotético De este partido. Fnatic. Navi Fnatic. Navi. Navi 3-0. Duro, ¿eh? Yo digo Navi 3-0 también. Mm. Nara, Yo creo que va a ser un 3-1. para No, Navi pita también. bueno de Derke. Bueno, Sí, puede pasar. sí, gana Navi 3-1. Borwen, 3-1 para Navi y empieza 1-0 perdiendo Navi. ¿Sabes? Sí, Meten iba a un. decirlo. O sea, pierde el primer mapa Navi y luego swipe, fuera. Arrasan. Sí. Intra, Yo creo que va a ser 3-1, pero que va a ser como un mapa para Navi, el siguiente lo gana Fnatic y luego ya a casa. Vale. Sais, Yo digo 3-2 para Navi. Duro. Creo que Fnatic lo va a hacer bien. ¿eh? Ostras. O sea, tú Lo quieres, va a pelear, pero tú quieres que gane el pregunta ahora. Valorant. Tú quieres que gane el Valorant. Mi pregunta ahora, así rápida, al pie, ¿vale? Al toque. Si creéis que Fnatic va a ganar algún mapa Navi, ¿cuál creéis que va a ser? Mm. Es decir, ¿qué mapa creéis que tiene más posibilidades de ganarle Fnatic? Icebox. Yo creo que Icebox. Icebox sí. Icebox, sin duda alguna. Y. Porque Icebox. encima van con el Cypher, el Angel además se va Navi- troleando y A gana mí, igual. a mí el Icebox O sea, de Navi no me parece demasiado. Navi bueno, tiene de una Fnatic compo muy tampoco, rara pero- en Icebox, Pero es que Navi juega el Icebox sin Soba, por ejemplo. O sea, creo que es un Icebox muy raro. Un poco- Yo creo que Sí, bueno, por eso te digo, exótico. es digamos, Navi. ¿no? También te digo, es Navi, que es el antiguo FPX. O sea, un día te lo juegan sin Soba y otro día te vienen con triple iniciador. O sea, yo no estoy Y preparado. otro día te lo banean porque se juegan todo el resto de mapas. Claro, o True. sea, yo no estoy preparado para lo que va a pasar, porque al igual te vienen con otra compo, ¿sabes? Y a lo mejor Y también en- Fnatic gana el split. Ojo, en split. ¿Alguno y ha dicho en el también- chat? ¿Alguno ha dicho? ¿Pero qué split? ¿Qué has dicho? ¿Eh? No, Que digo que a lo eh, mejor Fnatic gana no, un También split, diría, yo diría Icebox y de segunda opción diría Lotus, porque es un mapa que si tuvieron problemas
para llevar las rondas y llevar, digamos, el flujo del partido contra Crew, que es un equipo bastante inferior en cuanto a proposición estructural que un Fnatic, por ejemplo, tanto a nivel de firepower como a nivel equipo en general. Sí. Yo creo que Fnatic le podría ganar fácilmente un Lotus. O sea, puede ser. Por cierto, he leído en el chat Haven, os adelanto ya que no se juega ni Haven ni Pel. Haven es el permaban de Navi, Pel es el permaban de Fnatic, o sea, ahí no rayéis. Vale, pues cerramos aquí las predicciones para lo que va a pasar a partir de mañana. Vamos a terminar el programa dentro de poco, pero nos queda un último tema para hablar rápido, por lo menos, que quiero saber vuestra opinión rápida, y es sobre el nuevo agente de Valorant. Ya se ha liqueado, lo publicó Valor League, que el nuevo agente se va a llamar Gecko, que va a ser un iniciador. Esto no es leak, esto ya se sabía que iba a ser un iniciador. Y lo vamos a conocer el día 4, el día que se juegue la final, en el showmatch entre Tari y FRT, porque lo podrán jugar los capitanes, el nuevo agente. ¿Qué os parece esto de que sea iniciador? ¿Qué esperáis del nuevo agente? ¿Cómo veis esta salida de Gecko? A ver, se me hace raro que sea otro iniciador más, porque, hostia, creo que ya tenemos unos cuantos. O sea, sinceramente creo que hay roles como el Humos o como Centinela. o Centinela, que faltaban más personajes. No sé, yo no hubiese sacado un iniciador, pero bueno, el Riot tomará sus decisiones. Me parece que viene muy temprano el cambio. O sea, me parece que últimamente, tío, ya lo dije, o sea, sacaron el Lotus cuando aún la gente, literalmente, aún estaba equipos que aún no sabían jugar bien el Pearl. O sea, sacan ya el Lotus. Ahora la gente está aprendiendo el Lotus, ahora te lo van a meter un personaje nuevo que al igual cambia la forma de jugar el mapa. Es como, no sé, en plan, soy partidario de hacer cambios, pero creo que están siendo un poco rápidos, ¿sabes? Sí, para el contenido está muy bien, pero para el competitivo O sea, yo ahora, tío, he jugado, yo como jugador Por eso profesional. también estamos viendo que muchos equipos son muy inestables a nivel de Claro, resultados. yo como jugador profesional, literalmente he jugado todo el split, de este primer split, he jugado con Bind y Breeze. Y ahora el último mapa que era ayer, que jugué la última serie, era ya con el Lotus. Y me toca jugar un Lotus que no he preparado. Y ahora tengo que aprender a jugarlo cuando han habido otros equipos que ya llevan practicando. O sea, es como, tío, en plan, pausa, por favor, ¿sabes? En plan, que no te puedes tomar una semana libre con el equipo porque hay que preparar este mapa que va a salir. Y si luego quieres hacer vacaciones y sale el Gecko, tienes que preparar el personaje nuevo. O sea, es un poquito. Pero realmente Calma. Riot ya dijeron el ritmo de lo que iban a sacar, la estructura de un año, de la cantidad de personajes y la cantidad de mapas. Yo creo pero que al simplemente igual es que va los malos saliendo, lo que timelines. pasa es que el tiempo vuela, ¿sabes? Claro, Sí, es que me parece bien que salgan personajes. O sea, yo el tema simplemente, para mí el problema es de cómo organizan el calendario competitivo. Claro. O sea, También, los personajes, sí, sí. Ahora pega que salga un personaje. Lo que pasa es que el calendario competitivo justo va a coincidir que sale en medio Claro. de una liga, tal, no sé qué. Entonces, para mí el problema es del O competitivo. sea, te has no del preparado. O sea, personaje, eso. todos los equipos de Es VCT eso. han estado entrenando todo este tiempo, entrenando, preparando el equipo tal. Y ahora te sale un personaje que puede cambiar cómo se juega el juego. Tal y como cambió cuando Y aparte salió lo Fate, vas a tal y jugar. cuando salió Es que es Chamber. eso. Ya. Claro, o sea, ¿qué vas a ¿Sabes? cambiar? Todas las compos en casi todos los mapas. O, tío, no puedes hacer esto, tío. Que la liga Y empieza eso, en un y mes. eso, Tienen que meterlo muchísimo Pero- más en off-season, tío. y eso Claro. que el último agente tampoco se acopló todavía todo al competitivo, que Harbor sigue Claro. siendo explorado todavía. Claro. O sea, es lo mismo que Lotus y Pearl. O sea, el Harbor todavía no se terminó de entrar al competitivo y ya van a sacar otro. Yo creo que el timing es el problema, no tanto que Sí. lo saquen. Porque si lo sacan, Sí. por ejemplo, cuando termina la liga regular, que es el 29, 28 de mayo, y te dan esas 2-3 semanas, o una, no sé, las que sean, para preparar y cambiar el juego de lo que fue la liga regular a lo que va a ser playoffs de toda la VCT, para mí no estaría tan mal y no afectaría tanto. Pero que ese es el Afectaría, problema. sí, Pero al final, si Lo vamos ha dicho esperando las Huelma- lo ha dicho off-season, el Huelma en el ritmo chat. el ritmo de los personajes, o sea, de salida de contenido, sería mucho más lento. No, Pero porque, es que para mí el porque ya problema, dijeron, Nara- porque Nara ya lo ha dijeron dicho que en van a el sacar chat. 3. El Pero problema. lo han dicho en el chat, que el problema no es esperar la off-season. El problema es que hemos tenido una off-season de casi 6 meses. Claro. O sea, Y no se claro, nada. no puedes Sí, concentrar sí. todos los cambios en esa off-season. Lo que deberían Claro. hacer es que el calendario competitivo, en vez de estar hasta junio, hasta septiembre, como está ahora, Haya más coño, pausas pon entre el calendario torneos. competitivo Pero- todo el año pero, y así tienes vamos a ver, pausas de un mes. La, en lo la que pueden solución, meterlo la a gente. solución es más fácil. Tú sacas lo que tengas cuando te salga de las narices. Pero en competitivo, Que no se ajustar los hace. timings. En plan, Exacto. no tengas. Vale, no claro, tengas- así funciona el LoL, ¿no? O sea, Claro, pero- no corta el ritmo para los usuarios Claro. normales, o sea, para el juego de por sí, pero luego el torneo pues se establece en un Claro. servidor En en el patch plan, anterior. y ya Igual está. por centrarnos, que estamos centrándonos muy desde el punto de vista del competitivo, pero me quiero centrar también en el agente. O sea, sabemos que es iniciador, hemos dicho que podría ser otro rol, en Moke, Sentinela, pero dentro de los iniciadores,
¿qué os esperáis? Porque claro, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, teniendo Soba, Fade, Keio, Sky, que son spotter, unos más que otros, Sí. pero bueno, son medio spotter, no puede haber otro spotter más. O sea, para mí, si ahora sale el Gecko y es otro spotter más, es como hay demasiados. No. Yo lo que me Yo espero lo creo es puse, será- un Bridge. yo lo puse en Twitter. Me espero un y Bridge. Yo Rollo lo puse en Bridge. Será algo Twitter. rollo Bridge. Yo lo puse en Twitter ayer, creo que fue, y que basado en los teasers y basado en en el código nombre que le pusieron, yo me espero algo tipo una gente que pueda copiar ciertas habilidades o robar ciertas habilidades, porque siempre ellos intentaron, o históricamente en Valorant por lo menos, siempre intentaron que sus códigos de agentes o de mapas tengan cierta relación con lo que va a ser lo que sea que van a sacar. Y a ver, sacaron 2 teasers en los que me da la impresión a mí, yo no sé si soy raro, pero me da la impresión a mí que es como alguien robando la identidad de otra persona, y aparte el nombre de código Gecko es un tipo de camaleón, así que Sí. me da esa impresión de que puede ser algo relativo. Y como iniciador, alguien que te pueda robar identidades, Se va a hacer no estaría tan invisible. mal. No, no, ¿te no imaginas? sé cómo, Eso ya sería un no sé caos, cómo tío. no sé cómo lo aplicaría, pero esa es la impresión que me da. Es que sea iniciador es lo que me rompe, porque si fuese raro. otro tipo... La es que no hace invisibilidad falta para mí un es de iniciador. duelista, no es de iniciador. Recordemos que Ya, sacaron a Chamber con, eh, con la etiqueta de centinela. Claro. O sea, Sí, ya Ya, veremos. es que eso es verdad. Yo no estoy, pero Ya yo veremos. no estoy de acuerdo en eso de que no hace falta un iniciador. En plan, vale, sí, tenemos spotters, tenemos a Sky, tenemos a Keio, que también tal, pero un Bridge, una alternativa a Bridge, es que Bridge ahora No, mismo, tienes razón, o sea, tienes razón. en Heaven, en Fracture, Bridge es un must. Pero O por sea, es esto que no puedes jugar, o sea, no puedes jugar otra cosa. O sea, no puedes jugar otra cosa. Y en Split, bueno, 50-50, ¿Qué? depende, pues hay opciones, pero hay Claro, que al saber final no eso, solamente eso. nos tenemos que fijar en lo que es la etiqueta, ya veremos con qué kit de utilidades Claro. sale, porque es que a lo mejor simplemente y de otra aparte- forma, ¿sabes? Aparte, ahora que pienso, hace justo un poquito antes de que se empiece a liquear cosas sobre la gente, salió lo de que iban a cambiar lo de los stuns, ¿no? Así que podría Sí, estar relacionado a los ver, por cambios. ahí. Claro, No sé, puede para estar mí- o sea, relacionado los cambios Hombre, para... es que si metes una alternativa a Bridge, tal y como está el Stun ahora mismo, que sinceramente el Stun, voy a decir me parece una mierda, pero contextualizar, ¿vale? No me parece una mierda, tiene su uso, pero es una mierda que te puedan stunear y tú sigas dando balas si vas a tap. O sea, para mí eso está flojo. Entonces, si ahora mismo meten una alternativa a Bridge, tienen que bufar un poco, mínimo la ulti, tío. Que la gente te mate cuando le has tirado la ulti, es un poco la verdad. A mí me molaría, Eso tío, como- un iniciador que pueda iniciar sin necesidad de soportear. O sea, siempre es el duelista primero y tú tiras un stun y una flash. O sea, me gustaría que el iniciador pueda iniciar él mismo, ¿sabes? Sí, que Es lo que pueda- echo de menos, tío. Lo típico iniciador, o sea, el support que va primero. En otros Sí. juegos, tío, pasa que el support, en el LoL pasa, el support normalmente El se tira iniciador, para adelante y inicia la teamfight o lo que sea. pues el ojo, no sea playmaker, algo así, playmaker, ¿eh? sí. Claro, en Ojo que este no sea juego, algo tío, así, el palo. yo qué sé, hay que entrar al site. Pues en vez de que una SH tienes al iniciador que entra flasheando a la peña. Y ya está, y los demás entran detrás suya. Algo así, ¿sabes? Está Es que diciendo Riot que se le llama gusta Fénix. muchas chat, cosas de ese estilo. No, no, tío. pero no rollo Fénix, sino que sea más que tenga una habilidad, por ejemplo, en vez de un dash para Sí, irte, sí, sino yo lo un entiendo. como una habilidad que solo sea ir para adelante, pero que stuneas a la persona que toques Sí. o que flasheas a. Sí, flasheas. sí, sí. Que, Algo que así. hagan estaría como un guay. híbrido, ¿no? Más o menos. Algo como así si- Claro, que sea horizontal. como un híbrido. Eso es, que sea creo como que un esa era híbrido. la Es que idea a Riot le está de gustando Keio mucho en los su día, híbridos, pero ¿eh? no sale bien. Sí. Creo que Los- Keio en su día la idea era que fuera así, pero no salió muy bien. Una cosa, ha dicho Crow en el chat, en el LoL está Neko que roba la personalidad a otro champ. Maybe es su hermano o algo así como pasó con Neon. Pero claro, yo abro el tema de ¿realmente robar utilidad es una habilidad para un iniciador? Porque si para iniciar la jugada primero tienes que robar algo, luego no se lo veo. Ya, es un Yo poco personalmente no movida. lo veo. Pero capaz no sea robar al uso, capaz sea... O sea, no sea robar la habilidad para usarla, sino robarla en plan, no la podés usar vos hasta que termine cierto... Sí, como silenciarlo, cooldown. ¿no? Mejor. Claro, algo parecido a un silencio, ¿entendés? Entonces vos iniciás la jugada Si es un silencio, sí. tirando como algo como un silencio y durante un cooldown podés iniciar tu jugada. Yo que sé, algo Ya. así. Es decir, que por lo que has dicho tú de que tiene el nombre de camaleón y tal, que yo también lo pensé, a mí me pega mucho que se pueda hacer invisible o alguna movida así, ¿eh? O sea, no invisible, sino que tú lo puedas ver, o que Dios, haya en como este un. juego la invisibilidad, tío. Tío, que sea el Como counter. metan algo o sea, así, telita, ¿eh? o sea, no que Está sea el counter al invisible. operator. No Ah, que está lo sea, de no que Yoru, sea ¿no? invisible de Está la forma ulti de literal, Yoru. sino que puedas counterear las flechas y tal. O sea, que no te vean las flashes o que de Sky o que no te vean Sí. las flechas. Yo he visto hoy una Que no- cosa que ¿sabes? me ha parecido la polla,
al hilo de lo que dice Borwen, me decía alguien, ¿y si tiene alguna habilidad, como imagínate, una especie de escudo o algo así, que lo que haga es que no detecta a la gente, las récords no detecta a la gente que esté dentro de ese escudo, por ejemplo, algo así? Eso estaría muy Que guapo. sea Puede como ser, para puede inhabilitar ser. al spotter. Como un, Eso estaría muy un guay, tío. inhibidor, Sí. ¿no? De eso. Y de hecho, No lo estáis sé. hablando Sí, del un tema de copiar anti-iniciador, habilidades, pero en el realmente. momento en el que un personaje pueda copiar habilidades, no sabemos de qué forma, pero si uno puede copiar habilidades, para mí deja de tener una etiqueta como rol. Estaba Claro, Ese rotísimo. personaje además. sería capaz de ser un duelista, o ser capaz de ser iniciador, o Para mí eso centinela, solo o Mira, podría smoker, ¿sabes? hacerlo O sea, con la ulti. Oye, Hay algo estaría que dice rotísimo. Para mí eso alguien. podría ser la ulti, que sea copiar una ulti o algo así, pero Una cosa. ser. las habilidades no. puede ser. Hay uno que ha dicho, Caveira de Resist se puede mover en un tiempo limitado. Imagínate que meten una habilidad de ese estilo, de que yo que sé, te la activas y puedas correr sin hacer ruido, o movidas así, ¿sabes? Estaría guapo. Uf, Sí, eso sí que iniciaría, ¿eh? Es que te lo O sea, juro, tío, que sigo... el poder meterte sin hacer ruido, uf. Es que te lo juro que sigo pensando en que se llama Gecko y tal como ha dicho Intra, tío, es que tiene que ser algo que tenga que ver con los camaleones, ¿sabes? O sea, literalmente... Transforma en un camaleón y corre para No, adelante. pero es que es literalmente... O sea, Es que fíjense en los teasers. Claro. Sí, fíjense en los teasers. En los teasers aparecen los chats y aparecen las personas hablando y luego se cambia de color los iconos de cada agente. Yo intuí que era eso. Otra gente dice que es porque como que van pasando los mensajes, no sé. Hasta que nos salga algo claro. Pero yo creo que más que Vamos a el dejar- ¿De qué entrar, país? ¿De qué país es el nuevo yo creo personaje? que servirá para ganar latino, información para el latino. equipo, ¿no? No se sabe el Es país latino. aún. No, Porque pero una vez se no se sepa, sabe el molaría país, ver la si hay gente está diciendo que camaleones es en esos latino. países, ¿sabes? Porque uno de los teasers que No, han para saber- sacado para saber- tiene guardado a Bridge. creo O sea, que simplemente chileno o aclarar algo que no así, se sabe que sea latino, que la gente lo está poniendo. Lo están diciendo porque en uno de los teasers Ah. sale guardado Brimstone como Papi Bear. Y por usar Papi la gente dice que es latino, pero que todavía no han ya, confirmado ya, a ya. nadie. Todavía no han ya. confirmado nada de Ah, país, yo nada. dije justamente por eso, nomás no, ni idea. Vamos a cerrar ya el topic este. Si alguien quiere decir algo más sobre el nuevo personaje, darle. Y cerramos con esto el programa, que se nos está yendo un poco. Nada, yo no. Nada Vamos más. bien, ¿no? Ya, si digo de terminar, ya nadie tiene nada que decir, ¿eh? Muy rápido. No, Si lo sé, lo hubiera eso dicho era. con lo de DRX. Bueno, ahora que nadie defiende DRX, vamos a ir cerrando el programa. Bueno, RX pues, siempre defienden ellos último solos. topic. No, DRX se siempre defienden ellos último solos. topic. No pasa nada, Cerramos- tranquilo, Lembo. ¿Has escuchado lo que te ha cerramos dicho? aquí el. No digo que el uno del chat ha puesto Dime, que dime. la Neko del LoL, que es verdad, es lo que ha puesto antes Kron, se transforma en sus compañeros, pero no le cambian las habilidades. Sino que, o sea, es decir, si una flecha te spotea, o sea, yo me dejo dar por la flecha. Yo puedo. El equipo rival me ve como Jet, pero no soy la Jet. Soy un camaleón. O sea, voy Ya, con. pero Eso estaría muy guapo, ¿eh? En el LoL se hace. Eso estaría muy Hombre. guapo en el Valorant, ¿eh? Pero yo creo que sería Imagínate. débil si solo te permite hacer eso. Pero no sé. No, que una habilidad sea eso. Bueno, de todas maneras, Estaría guapísimo. vamos a cerrar por aquí, gente. Más que nada porque el siguiente programa es el sábado, o sea, dentro de 2 días. El sábado de la final vamos a tener un universo Valorant especial, ya veremos con qué invitado y quién se une y demás. Pero cuando acabe la final, abrimos universo Valorant un ratito para hacer post jornada y hablar de todo lo que haya comentado en esa gran final del día 4. Así que dicho esto, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Nara, Intra, Saiz por pasaros, a Aska y a Borgen como siempre. Y nos vemos, eso, el sábado después de la final, nos vemos por aquí. Muchas gracias a todos. Un Hasta besazo. luego. Hasta la próxima. Buenas noches, adiós. Adiós.